Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en el podcast político. Los saludan Balam y Cristian. El día de hoy para mí va a ser una especie de terapia, porque me aventé el programa de largo aliento, que ya saben que es de nuestra querida Sabina Berman, en el que tuvo como invitado a Diego Rusarín, otro personaje sobre todo conocido a través de internet, del que hemos hablado en este canal. Me parece que fueron 2 episodios en los que nos enfrentamos de alguna forma intelectualmente al pensamiento de él. No si nos cae bien o mal. De una vez digo, no nos interesa invitarlo. No comenten eso. No nos importa. Sino de qué piensa y quizás acercarnos a la comprensión de por qué se convirtió en fenómeno en redes con una influencia a tal grado que lo invitan presidentes como Maduro, los gobiernos de China, me parece que también el ruso, porque lo asumen como alguien que es líder de opinión. Es decir, que tiene influencia en millones de personas en el mundo. En consecuencia, me parece que es una necesidad para alguien que quiera comprender por qué las cosas se están moviendo hacia este lado, analizar lo que él dice, y eso vamos a hacer el día de hoy. ¿Y Balam, ¿cómo estás? ¿Tienes un comentario inicial sobre este personaje? qué onda, Cristian? ¿Todo bien? Gracias. Y pues nada más decir que yo creo que, como lo hemos comentado en otras ocasiones, de alguna manera sí es también un regreso del marxismo, pero ya en forma de burla, ¿no? Como pienso yo como de los análisis de la Guerra Fría traducidos a la actualidad de una forma completamente ya ahistórica y tampoco creo yo con tanta rigurosidad en el uso conceptual. Entonces, creo que es una evidencia un poco también de, en general, el tipo de análisis que pulula en nuestro tiempo, ¿no te parece? Sí, o sea, creo que él es el máximo representante de la figura del influencer convertido en propagandista, que se asume Sí. como intelectual, marxista, contrahegemónico y que le habla a esa parte del mercado, que sin duda también lo hay, que quieren ser críticos y que dicen, no, yo no soy un borrego, yo me burlo del coaching, yo soy anti-establishment, soy crítico, entiendo lo que está pasando, que por un lado eso es bueno, que haya gente que no nada más vea Televisa y Chumel Torres. Sin embargo, en conclusión, al final yo diría eso es una ilustración dialécticamente mal entendida, que creo que lleva a lugares que no necesariamente son mejores a los que estamos ahorita. Pero bueno, vamos a dejar hablar a los personajes. Con el primer clip en el que Sabina nos explica de qué trata el programa en el que tiene como invitado a este personaje. Venga. La libertad de expresión de usted, un individuo, no es el punto. El punto es una industria de la propaganda disfrazada de periodismo que tira sus mentiras al mar de la información donde su libertad de expresión con la pena es insignificante. Es tiempo de regular la libertad de expresión. Lo converso con una de las voces más independientes de nuestro país, Diego Rusarín. Ya las hipérboles en la presentación. Al inicio yo dije, está hablando de las mañaneras, de la propaganda del gobierno. No sé exactamente a qué se refería. Desde luego, fuera de sarcasmo, se está refiriendo a los monopolios del mal, o más bien a los oligopolios del mal, de Televisa y TV Azteca, que inundan a la gente con información falsa. Por lo tanto, invitó a uno de los personajes más independientes. A mí me encantaría preguntarle a qué te refieres. ¿Independiente de quién? ¿De las televisoras? Pues sí, pero no de otras muchas cosas. Pero más allá de eso, su frase de que hay que regular la libertad de expresión. En este canal hemos discutido las problemáticas y lo difícil que es abordar esa cuestión. Sin embargo, si ya lo fraseo de esa forma, tengo que ser honesto y decir, soy un enemigo de la libertad de expresión. Creo que es mejor acabar con ella por esto, por esto, por esto, pero no decir ese eufemismo, decir, vamos a regular la libertad de expresión. A ver, esa o existe, claro, con cierto límite, pero ya digamos serían cosas criminales, pero hablar de regulación sería, para mí ya desde un inicio decir, yo estoy en contra de esto y la quiero acabar o por lo menos limitar y por ende ya no habría tal cosa como libertad de expresión. Es que justamente se trata de eso, ¿no? Porque la libertad de expresión en realidad es justamente libertad de criticar también a la otra contraparte y es justamente lo que de alguna manera se trata de disminuir, sobre todo creo yo porque se justifica la posición como del gobierno como la única posible desde el punto de vista racional. O sea, que llega a ser, que ni siquiera tiene que ver, y eso digamos creo yo que es un argumento muy común, que ni siquiera tiene que ver con
la libertad en sí, sino más bien con algunos agentes misteriosos en el sistema que se están aprovechando de él Ujú. y que entonces lo vuelven como una especie de terrorismo, versión tercer mundo de alguna manera. Y entonces me parece a mí que justamente a través de la imagen del terror se trata de justificar la posición de censura, o sea, de censura de la opinión pública. Y eso precisamente creo yo que es el problema. Pero de alguna manera, Sabina Berman, no sé si lo alcanza a ver. Si no lo alcanza a ver, me parece que sí Estamos condenados. sí, definitivamente. Bueno, vamos al siguiente clip porque ellos comenzaron el programa con el siguiente spot del gobierno de los Estados Unidos, que me encantó, por cierto, muy cinematográfico. Ok, Hermoso, diría venga. Trump. I'm Christine Nome, the United States Secretary of Homeland Security. Thank you, President Donald J. Trump, for securing our border and putting America first. Let me deliver a message from President Trump to the world. If you are considering entering America illegally, don't even think about it. Let me be clear. If you come to our country and you break our laws, we will hunt you down. Criminals are not welcome in the United States. For too long, weak leadership has left our borders wide open, flooding our communities with drugs, human trafficking, and violent criminals. Well, those days are over. Under President Trump, we are defending American families and restoring their safety. If you try to enter illegally, you will be caught. You will be removed, and you will never return. Follow the law, and you'll find opportunity. If you break it, you'll find consequences. Strong borders mean a stronger America. President Trump is making America safe again. Venga, hasta estoy inspirado. Es como un trailer de Top Gun o de una película con esa música dramatizante. O sea, por un lado, por la estética del video, es muy triste, pero muy listo, me parece. O sea, yo no sé si compartas la impresión que entienden el mecanismo de agitación y emocionalización en las redes de Internet y se aprovechan de ello. Algo que aquí hemos dicho hasta las náuseas. Si eso es el mood, si eso es el modo que aceptamos como izquierda, la derecha va a hacer esas cosas. O salimos de ese mood de agitación emocional, o si no, no nos quejemos que la derecha, nuestro enemigo político, haga lo mismo. Ok, y ya el contenido, vamos a nada más escuchar muy brevemente lo que contestan y ya luego tú dices algo, Venga, a ver. porque yo no escuché nada con respecto a México. O sea, Ok. no vi una bandera mexicana ni que dijeran la frontera con México. Digo, claro, que es la más grande, estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, no vi nada que a mí como mexicano me tendría que emocionalizar en sentido de reacción nacionalista. No vi nada de eso. Este spot causó polémica en México porque lo pasaron en Televisa. Es decir, que el gobierno de Estados Unidos le pagó por espacios de publicidad en Televisa. Y eso a muchos mexicanos los indignó porque lo asumieron como anti-mexicano, ya saben, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar, que es muy breve el clip, qué contestan los dos ante este spot. Diego, hace un mes pasó por Televisa este anuncio, el gobierno de Estados Unidos de América aterrorizando a nuestros paisanos, los mexicanos migrantes. Pagaron una pauta en Televisa y Televisa lo pasó. ¿Qué te parece? Bueno, primero que nada es que yo creo que aquí queda en evidencia la diferencia entre los intereses nacionales de soberanía y los intereses de la lógica del capital. What? A ver, ya desde ahí. Sabina Berman, pobrecita, con todo respeto, está perdida en toda la entrevista y me da la impresión de que en muchas preguntas que le hace a Diego ni siquiera le pone atención a la pregunta, sino ya de antemano había pensado, bueno, ¿qué son los famosos talking points que quiero hacer? ¿Qué quiero meter aquí con respecto a los medios de comunicación, la libertad, el liberalismo, la apología de China que vamos a escuchar? Es decir, no se enfoquen tanto en que si contesta la pregunta o no, pero ya la pregunta misma de Sabina fue, Ujú. están metiéndole terror a nuestros paisanos mexicanos. Sí, sí, Yo sí. no vi eso en el spot, por eso yo te hice la pregunta, sobre todo porque eso qué quiere decir, que entonces si se lo meten a gente de otros países, entonces ya no nos debe de importar, o sea, lo único que importa es que fue contra nosotros, entre comillas, como la comunidad mexicana, y no como una dimensión de que esto está mal, hágaselo a quien se lo haga. Eso es, digamos, el problema que tengo con la postura de Sabina. Y luego la de Diego me parece aún peor porque dice que ahí se ve, cito, la contraposición entre el interés del capital y la soberanía nacional de un país. Ah, caray. Es decir, que el interés del capital no puede ser nacionalista.
Ajá, O sea, exactamente. ¿de dónde él saca esa idea de que el capital no puede ser profundamente fascista, nacionalista, reaccionario, antiglobalización y todo que él criticaría, pero que no por eso automáticamente te enfrentas al capitalismo como él cree que lo hace? Porque lo vamos a ver en los siguientes clips. Pero bueno, ¿cómo ves estas posiciones? No, bueno, en primer lugar, digamos, a mí me parece que cae efectivamente como de alguna manera ellos mismos lo ponen, me parece en el mismo sentido y en el mismo lugar que lo hacen actualmente las élites de Estados Unidos respecto de la migración. Pero como lo hemos hablado quizás en otros videos, la migración de alguna manera en un contexto neoliberal también se acompaña o ocurre al mismo tiempo que la deslocalización del capital, ¿no? De los países Ujú. productivos. Entonces, esta migración de alguna manera es necesaria, primero porque hay muchas otras actividades entonces que quedan disponibles para ser rellenadas. Entonces, los migrantes ocupan puestos de trabajo normalmente que los habitantes de las metrópolis no quieren ocupar. Y también, digamos, por ende, son una fuerza de trabajo muy flexible. No tienen derechos en lo absoluto. Es decir, son como la fuerza de trabajo perfecta para el capital, digamos, cuando lo necesita, lo ocupa, cuando no, lo desocupa. Algo así, ¿te acuerdas a lo que pasó con el gobierno de Obrador a principios de este año? Que despidió, me parece que una muy buena parte de los trabajadores barrenderos públicos, ¿no? Personas que ya incluso de Sí, la sí. tercera edad que No, que bueno, ahí ¿dónde está el interés nacional? Yo diría que está en sus intereses de ellos, pero bueno. sí. Y finalmente, digamos, un tercer elemento es que muchos de esos migrantes también tienen ya cierta calificación, incluso en términos técnicos, como enfermeros, como incluso con licenciaturas, que después allá, pues efectivamente, sin tener que pagarlo, de alguna manera la educación, el Estado puede beneficiarse de esos trabajadores. Entonces, vemos que en realidad desde una lectura, creo yo, un poco más precisa respecto del neoliberalismo, la migración no tiene nada que ver con eso, ¿no? Sí, Y exacto, ¿no? Y además, sí, vas, perdón. no, Acaba termina, tu termina. argumento. No, no, nada más iba a decir que hasta se podría leer al revés. O sea, se podría leer al revés. Que lo que hace Trump, que Sabina calificaría como fascismo en contra de los mexicanos, puede que perjudique al mismo tiempo al capital que supuestamente quiere perjudicar Diego con su argumentación. O sea, hay muchos empresarios gringos, o sea, Estados Unidos, que no están apoyando esas medidas, pero no porque son como nosotros humanistas universales que dicen que eso no se puede hacer, sino dicen esto no me conviene a mi interés como capitalista. O sea, abrir esa dicotomía de Disney, decir aquí tenemos la comunidad que se tiene que oponer al capital que es internacional y nada más puede ser de esa manera, no la entiendo. Únicamente la entiendo si, y eso lo vamos a ver en unos instantes, si mi argumento es que el capitalismo chino es el que a mí me gusta. Si lo argumento así, tengo que abrir ese hombre de paja para decir por qué una cosa es mejor que otra, pero algo ya meramente como argumentación emancipatoria, acorde a las condiciones que existen, no tiene sentido. Nada más un paréntesis, son muchísimos clips, hoy sí traje muchos clips, entonces no es necesario que comentemos todos a profundidad como quizás en otros programas, o sea, Ok, podemos algunos ok, nada más como va, decir, o sea, digamos, cuando tengas algo que digas, aquí sí quiero decir algo, está va, perfecto, pero también órale, puede haber clips que digas, el clip habla por sí mismo, me tampoco pasa late, nada. venga, Pero venga. perdón, ¿quieres decir algo antes del siguiente clip? No, adelante, Ok, continuemos. perfecto. Ahora, el siguiente clip trata, como ya dice el título, de la propaganda. Lo que pasa es de que nosotros tenemos una definición muy ambigua de lo que es propaganda. O sea, por ejemplo, China en su momento, cuando Trump declaró el tema de las tarifas, una de las cosas que dijo China es, bueno, ya no dejo entrar películas de Hollywood a mi país. Y la gente no lo tiene tan común, pero una película de Top Gun es propaganda tanto cuanto un anuncio del Departamento de Estado contra los migrantes. El detalle es que uno las tenemos muy normalizadas y ni siquiera lo entendemos como propaganda y las otras son muy descaradas y parece que nos pisan el talón. No te metas con Tom Cruise, por favor. Bueno, más allá de este chiste, esto está muy interesante porque en este canal tenemos un episodio en el que analizamos la propaganda. Nos metimos a leer partes de los diarios de Goebbels, hablamos, me parece, una hora, sobre, bueno, cómo entendían los nazis la propaganda, basándonos en el que para muchos es el padre de la modernidad en sentido de la propaganda. O sea, dicen que ese fue el primero que entendió, aprovechando los medios masivos de comunicación que nacen por esos años más o menos, la radio, la tele, es decir, por primera vez en la historia de la humanidad Sí, había un alcance masivo a través de los medios, en ese caso controlados por el Estado. Por eso, antes hablar de propaganda, claro que se puede, porque creo que siempre la ha habido, sin embargo,
una propaganda que le llegue a las masas sí es un fenómeno que tiene más o menos apenas 100 años, que no es mucho. Eso como primero. Entonces, si les interesa ese episodio, porque lo que ahí argumentamos es que la conceptualización de propaganda de los nazis no es lo que mucha gente que no se ha metido en eso piensa de la propaganda nazi. O sea, Goebbels ahí, sin que ahorita me meta a eso porque ya hablamos de eso, eh, menciona que la propaganda habla por sí mismo. O sea, es una propaganda abiertamente fascista Sí. en la estética y el contenido. No es como dice Diego, de que es una propaganda encubierta en las películas de Hollywood, que yo podría estar de acuerdo que ahí también hubo, a veces, no siempre, propaganda por parte de cierta parte del mundo. En eso estoy de acuerdo. Sin embargo, eso sería otra forma de propaganda como la asumen los nazis históricamente. O sea, cuando él se pone a hablar de que nuestra definición de propaganda no es la correcta, entonces o te metes a explicarlo bien, pero no das otra igual de mal pensada y mal argumentada que la que estás criticando. O sea, ahí siento que él juega con Sabina porque obviamente ella no le puede seguir, pero sobre todo no nos toma en serio como público. Y lo último, para darte la palabra, es menciona las películas de Hollywood. O sea, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Yo tengo un libro sobre eso en el que se menciona desde cuánto tiempo hay en varias películas de Estados Unidos mensajes finales alternativos. Pero son finales alternativos no porque sea propaganda a favor de Estados Unidos, sino porque puede, o esa es la hipótesis del gobierno de China, meter agitación Ajá. crítica a los que viven en China. Las películas, por ejemplo, la de Fight Club, que eso es un ejemplo, hasta las películas de Marvel, o luego las películas en las que se promociona la agenda supuestamente LGBTQ, que nosotros no estamos en contra de eso, nos molesta que eso sea lo único que se promueve y que se olvide la parte económica del asunto, pero no estamos en contra que la gente tenga libertad en eso, se censura eso. Y así nos podríamos ir a varios ejemplos que no se trata de una censura a la propaganda gringa en contra de China, sino que ellos no quieren que la población china esté, entre comillas, expuesta a ciertos discursos que pongan en duda el orden existente en China. Eso es censura para mantener el statu quo. Y lo último es Top Gun. Top Gun, a ver, Top Gun. Ay, esa película es el ejemplo perfecto del Hollywood de esta década, digamos. Porque ¿qué? En esa cinta, en ningún momento se menciona el nombre de los antagonistas del equipo de Tom Cruise en la película. ¿Y por qué no hacen eso? Porque Hollywood, y sobre todo las películas tan grandes como la de Top Gun, ya entendieron desde hace mucho que el mercado chino es importante. Esa es la dialéctica de la industria cultural. Ellos quieren vender. Les da igual si se lo venden a un chino, mexicano o alemán. Quieren que la gente vaya al cine a verla. ¿Cómo logran eso? Que lo mantengan en cuanto a estructura de antagonismo lo más ambiguo posible. Que cada uno proyecte el enemigo de la película que quiere ver. Lo ves como trompista, dices, ah, claro, esto es el partido demócrata o esto es Irán. Ah, claro, lo ves como chino, dices, son los Estados Unidos. Ah, sí, lo ves como Biden, dices, esto claramente es China. No lo mencionan, es decir, lo mantienen abierto como estrategia de venta. No es una película de propaganda que ponga en alto a los Estados Unidos contra el enemigo, como si era en la Guerra Fría, que el enemigo siempre era ruso y luego un poco chino, pero siempre era ruso, que hasta le ponían un acento de risa ruso, ahí sí era claro, pero ya no es eso. Perdón por este rant, pero digo, si ya abres tantas cajas de Pandora o las explicas bien, si no haces propaganda barata para manipular a la gente, perdón, ahora sí. Sí, no, totalmente. O sea, creo que de alguna manera se pierde de vista, creo yo que lo esencial de la propaganda, desde mi perspectiva, Ujú. tiene que ver con que es un intento de normalización de un orden social dado, pero es, Ujú. digamos, de alguna manera explícito. Ahora, lo que me parece a mí que ocurre aquí es también como un efecto, no sé si ideológico de nuestro tiempo, pero que de alguna manera ellos dicen, bueno, hay algo superficial en las películas y luego hay algo como profundo que no vemos y que nos convence sin que nosotros lo Mm. sepamos, ¿no? Pero en realidad es lo superficial lo que está lleno de ideología. O sea, no es necesario, como lo hemos mostrado en los análisis de películas, irte, digamos, como a un convencimiento particular de algo que hace. O sea, las personas no son tontas porque tampoco el convencimiento Ajá. de la ideología que nos interesa criticar en nuestro tiempo va en ese sentido, sino que se trata más bien incluso, diría yo, de eventos y cosas que marcan, que están en la superficie de la película, que nos hablan no solo del pensamiento de quienes lo hacen o de los intereses de quien lo hace, sino también en general, y eso es lo que es particularmente interesante del análisis de películas, que nos habla de
eventos ideológicos que superan por mucho la intención y la visión de las personas que lo hacen y que los atrapa de alguna manera en un juego que creen de alguna manera claro, pero que en realidad no lo es así. Es decir, también se le añaden poderes, yo creo, mágicos a la propaganda que superiores a los que son o de alguna manera en el sentido incorrecto. Entonces, yo creo que si nos quedamos, digamos, con una definición de la propaganda que la entienda más como la normalización, podemos por lo menos intentar comprender un poco más, pero sí necesitamos también más ejemplos y necesitamos, digamos, Sí, observar de exacto. una manera más particular cómo ese concepto de normalización se puede volver realidad en los análisis que hacemos. Sí, exacto, diste al clavo. O sea, muy a menudo la obra es más inteligente que su autor. Quizás también al revés, que a veces es más tonta que su autor, que eso pasa, creo, hoy mucho en la industria cultural, que los productores hacen cine más tonto porque creen que el público es tonto, tal vez tienen razón en eso, pero podrían ser cosas más inteligentes. Ahí sería al revés, que el autor es más listo que su obra, pero muy a menudo, sobre todo en obras históricas, Ujú. la obra habla por sí mismo, como dices, habla por sí misma. No importa la intención del autor, aunque la haya tenido. Por eso en el espacio, cuando hablamos de películas, básicamente nunca analizamos a ver qué dijo el director sobre lo que quiso lograr. Muy rara vez hacemos eso porque no nos importa, porque puede que quiso lograr posición R y salió en la posición Z sin darse cuenta. Esas complicaciones él no las acepta. Vamos al siguiente clip porque más o menos vamos entendiendo su estructura autoritaria de argumentar y el mundo como él se lo imagina. Hay que legislar, hay que mantenerlas controladas, hay que tratarlas como maquinarias de propaganda que responden a la lógica del capital y no tienen realmente un interés por la defensa ni de los derechos humanos, ni libertad de expresión, ni nada metafísico en ese sentido. Ok, ya no entendí. O sea, él claramente quiere que se legisle, que se acabe con la libertad de propaganda, en otras palabras, la libertad de expresión, porque eso de que dicen que están a favor de los derechos humanos y la libertad, que eso es pura paja. Ok, o sea, para él, una cosa son los estándares normativas que supuestamente queremos defender y otra cosa son las herramientas con las que queremos llegar a eso. Y él echa a la borda todo. O sea, ya no nada más lo que se pretende defender, porque eso es una cosa. Podemos discutir si ya la meta en sí es un problema para mí, ¿no? Y el cómo, que ahí sí yo comparto que es un problema y que no se está logrando y que hay mucha hipocresía en ese sentido. Pero él ya dice, todo esto se tiene que ir al carajo. ¿Quieres decir algo sobre esto? No, vamos al siguiente. Ok, pero- vamos al siguiente clip en el que brevemente opinan de Pablo Iglesias. ok. Abróchate porque te vas a sorprender. Por otro. ¿Has visto Canal Red de Pablo Iglesias? Muy poco. Conozco a Pablo Iglesias, pero no he visto mucho su canal. Tiene una lectura marxista de la Sí, coyuntura, sí. Sí, sí, y lo claro. que ellos dicen que se mantienen Ujú. de lo que aportan los que lo ven, o sea, les Sí. mandan dinero, es lo mismo Donaciones, de The page. Guardian, ¿no? The Guardian dice que se mantiene de aportaciones de los que lo leen y aportaciones voluntarias. Claro. Ese es un modelo que puede funcionar a nivel marginal y mientras tu discurso no sea realmente peligroso para el hegemón. Ok, o sea, eso se puede discutir. Me hubiera gustado que profundice más porque soy un poco más optimista en ese sentido. No mucho, pero un poco más. Pero lo que me llamó la atención es que, bueno, la afirmación de Sabina tiene una lectura marxista de la coyuntura. Y Diego, sí, claro. Pues eso todo mundo lo sabemos, que él tiene una lectura marxista de la coyuntura. Acto seguido con criticar que los medios como Canal Red, que eso sí le creo. O sea, eso sí le creo a Pablo Iglesias. Eso no es mi problema. O sea, yo sí creo que se mantienen en gran parte a través de las donaciones de la gente que los ve. Eso es algo que yo apoyo. Me parece menos mal que las estructuras de los clásicos medios, incluso el New York Times, que se mantienen por la publicidad y que tienen que tener una ganancia, por ende, mucho mayor. El problema para mí es qué tanto entonces tú respondes a los gustos de la gente que te está apoyando. Lo hemos mencionado aquí, que los youtuberos, y creo que ahí entra también el canal de Pablo Iglesias, notan con qué posturas tienen más público, cómo logran más impacto en las redes. En consecuencia, se dieron cuenta y de hecho lo dicen, oye, en México tenemos un éxito impresionante. Aquí nos ve la gente, nos festeja, nos invita, hasta AMLO nos dijo, oye, vengan a entrevistarme 1 hora como reyes aquí en el Palacio. Ujú. ¿Qué hicieron? Abrieron aquí una sucursal de Canal Red. Es decir, que ellos se dan cuenta de que tiene resonancia positiva en la gente y no se van a salir de esa línea. Es decir,
básicamente es una estructura muy similar que respondes no a querer informar, entre comillas, de manera objetiva, entre comillas, sería otra discusión, o que tú digas, a ver, yo creo que esta agenda es importante de discutir, de propagar, sino lo que a la gente le guste, le vamos a dar porque con eso nos mantenemos nosotros. Eso es el problema con ese esquema, pero de nueva cuenta ellos lo discuten en una forma que yo no entiendo. Sí, 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 completamente. Pero fíjate que además yo creo que tiene razón, o sea, como tú lo dices, Ujú, que Rutsarin tiene razón cuando señala que en realidad si no se opone al hegemón es propagandístico. O sea, creo que ese, de alguna manera, ujú. matiz se pierde a veces muy fácilmente, incluso, eso, bueno, sobre todo más bien entre las élites de nuestro país y sus analistas, creo que se pierde básicamente total. Pero bueno, de alguna manera para mí ahí el problema con el argumento de Rutsarin sería cómo se define a ese poder hegemónico. Porque Ujú. si el poder hegemónico, digamos, es Estados Unidos, es decir, el poder soberanista, sumado a Europa, entendidos como Occidente. O sea, realmente, de nuevo, me parece que estamos enfrentándonos a una caricatura. Estoy de acuerdo, pero ¿cómo se opone? ¿Por qué apoyar, por ejemplo, a un gobierno como el actual en México, con todas y sus élites, como lo ha hecho Ruth Sarin de alguna manera, no sería también estar a favor del hegemón? ¿O por qué sería eso oponerse al hegemón? Que creo que yo, digamos, de alguna manera es lo que tú y yo decimos, que evidentemente los intereses capitalistas de esta nación, en una muy buena medida, primero, están alineados con los del norte y Ujú. en segundo, se encuentran representados también en el gobierno. Entonces, ahí, digamos, ¿cómo se definiría, no? Para mí sería un poco el problema. Estoy de acuerdo. Vamos al siguiente clip en el que ya Rusarín se vuelve metafísico, posmoderno. Cita a Spinoza, escucha. Mira, o sea, el paradigma de la libertad de expresión es algo que digo, yo sinceramente no apego. Mi lectura ontológica es materialista. Yo no creo que la gente piense libremente. Yo aquí cito a Spinoza, que es de mis filósofos favoritos. Spinoza decía, la libertad es la ignorancia subjetiva de las causas que nos condicionan. Normalmente la gente, mientras más libre se cree, más tonta es. O sea, menos sabe sobre sus propios límites. Lo normal es que una persona, a través de un proceso de madurar en la vida, de pensar críticamente sobre sus condiciones de ser, sobre su ser en el mundo, nota sus cadenas, sus límites, sus restricciones, ¿no? Ujú. Esta libertad abstracta, y además me gusta que traigas a colación la palabra libertad en general, no solo de la expresión, porque es una palabra políticamente muy martillada. Sí. Y creo que es importante que la gente se pregunte sobre ello. Entonces, yo no creo que la gente sea libre. Yo creo más bien que la gente que se cree libre es porque no sabe dónde son sus opiniones. Ok, eso ya es un poco más complicado, porque en un inicio creo que tú y yo estaríamos de acuerdo que eso de la libertad y que cada quien es su propio mundo, que eso son jaladas para acabar pronto con eso. En eso estamos de Sí, acuerdo. sí, total. Sin embargo, la consecuencia que él saca, y ahorita va a ser más explícito con eso, es como no hay tal posibilidad de libertad, entre comillas, plena, en consecuencia, libertad de expresión, mejor ya ni siquiera tratemos de acercarnos a eso, sino eso no puede existir al 100% y por ende a la basura con eso. Esa es la conclusión que yo no sigo, porque yo diría además la pregunta que yo le hubiera hecho, a ver, ¿y qué te garantiza entonces que tú te sales de eso? Porque él nos está explicando algo de lo que supuestamente es difícil escapar o casi imposible. O sea, él diría que es ontológicamente casi una imposibilidad humana de decir, de abstraernos de esto y explicarnos de la forma que él lo está haciendo. O sea, ve una contradicción, porque él dice, bueno, yo no caigo en eso. Yo no, la gente, pero yo no. O sea, ya desde ahí digo, bueno, porque si lo elevas como algo tan ontológico, a un nivel ontológico, que yo soy anti-ontológico, pero si lo elevas a una condición o parte del ser, como diría Heidegger, entonces es parte de nosotros como humanos, casi una condición existencialista. En consecuencia, ¿por qué él se podría abstraer de eso? Es la pregunta que yo le haría. O sea, o lo formulas de otra manera, que yo lo haría de otra manera para no caer en esa contradicción, o ya estás ahí en terrenos que me llevan al siguiente clip, pero bueno, yo no sé si quieras tematizar algo Pues sobre esto. nada más, yo creo que incluso su propia definición que la recupera de Spinoza, no he leído yo Spinoza, pero me parece que Ujú, esta versión de la libertad es la ignorancia subjetiva de las causas que nos ujú, condicionan, ujú, deja, digamos, el problema entonces a nivel epistemológico también, porque se trata ujú. de un problema de conocimiento, que somos ignorantes respecto de esas causas, no de oposición a esas causas, o sea, no de oposición precisamente al condicionamiento que nos provocan esas causas. Incluso las definiciones más vagas de libertad, por ejemplo, ahora recuerdo Hobbes, que simplemente es ausencia de oposición a tu voluntad,
dada tu interés, ya tienen, digamos, detrás la idea de que esas condiciones se disuelven ante la voluntad de las personas. Pero de alguna manera lo que Spinoza dice, o bueno, lo que Ruth Saren dice que dice Spinoza, diría yo que más bien es la definición de ideología, porque precisamente es, conozco entonces por qué el mundo es como es, y entonces ya encuentro como en una situación de armonía, porque ya no encuentro ahí nada que me sea contradictorio a mí mismo, sino que yo mismo entiendo, por ejemplo, por qué vivo en una dictadura y me lo explico a mí mismo y entonces ya no soy ignorante. ¿Y eso me hace más libre? Pues obviamente no. Pero de alguna manera yo creo que esa definición que nos da, por ende, me parece a mí que se relaciona más con una definición de ideología en todo caso y que Exacto, evidentemente sí. tendría que ser problematizada. No, además, eso que dice es la condición de posibilidad para aumentar el grado de libertad. O sea, por Dios, tenemos que hablar de grados. ¿Cómo va a ser igual nuestro grado de, entre comillas, libertad que de un Cierto, trabajador de una cierto. fábrica de Manchester en la época de Marx que trabajaba 16 horas al día con esperanza de vida de 35 años, que además ni siquiera sabía leer ni escribir y mucho menos tenía tiempo ni el equipo para grabar un pinche podcast? O sea, por Dios, por Dios. Y ya ni hablemos de la esclavitud. O sea, todo eso. ¿En serio vamos a decir que somos igual de no libres porque nunca somos completamente libres? Eso me parece un hombre de paja que lo único que refleja es pereza de complicar el asunto Sí, porque sí, no sí, me sí. quiero meter en esos terrenos. Por lo siguiente, creo que queda claro que él, no sé en qué momento, porque el inicio no lo leí así, pero quizás yo me equivoqué, es creo que difícil de criticarlo en ese sentido, porque ahorita lo siguiente que vamos a escuchar, o sea, sí queda claro que estamos en el terreno posmoderno y ya sabemos que ahí, híjole, pues, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a escucharlo. Yo no hago la distinción entre verdad y mentira porque me parece un poco más complejo que eso en el sentido de la verdad. Mi entendimiento metafísico es que es una dirección, no es una cosa per se. Mi posgrado es en teoría crítica y postestructuralismo, entonces me meto mucho al tema de lenguaje desde Muy mala señal cuando alguien tiene que mencionar eso cuando dan argumento. ¿Estás de acuerdo? Cuando te dice, es que yo tengo los estudios, entonces ignora que tal vez diga cosas raras porque yo tengo estudios. Muy mala señal siempre. una lectura postestructural, Francia después de los 70s, Lacan, Deleuze, Derrida, toda esa gente rara. Entonces mi relación con el lenguaje ha progresado mucho y, y esta idea de que, no, es que existe la narrativa y la realidad. Vale, pero los mitos han sido sumamente fundamentales para las formaciones históricas, tanto políticas como bélicas, como culturales o de cualquier otro tipo. Lo raro es que el humano sigue siendo un animal mitológico. No, bueno, o sea, ¿qué nos dijo en síntesis? ¿Eso de verdad y mentira no le gusta? A ver, o sea, tengo que calmarme. Porque esa es una de las cosas que más me hacen explotar intelectualmente hablando, porque no lo puedo creer. De nueva cuenta, depende, claro, de la verdad, sobre todo como algo que aborda todos los aspectos de la vida. Claro que eso no existe, y menos lo tiene uno. Sin embargo, Hannah Arendt, que ni siquiera yo soy fan de Hannah Arendt, ella tiene un libro sobre verdad y mentira en la política. Lo desglosa para mí de manera perfecta cómo se debe de comprender eso. O sea, es una verdad que Alemania invade a Polonia el 1 de septiembre del 39 del siglo XX. Eso es una verdad. De hecho, le llama a ella. Luego, una verdad argumentativa, es decir, una verdad que no es una verdad absoluta para todos los tiempos, es la interpretación de eso. ¿Por qué fue? Algunos nazis dirían que fueron víctimas de la agresión de Polonia o no sé quién. Otros dirían lo contrario. O sea, a ese terreno aplica lo que dice él, pero no a las verdades de hecho. Es como decir, a ver, la esclavitud. No, pues es que quién sabe si fue verdad, ¿eh? Pues ahí sí tenemos que discutir, porque yo tengo, o sea, sería ridículo llevarnos a ese terreno. Ya la discusión sería a ver en qué se basaba la esclavitud. Ya se acabó, no se acabó, qué tipo de esclavitud, estamos igual que antes, o sea, todo eso, pero Sí. negar ciertos hechos y decir que todo es subjetivo, que no lo dijo, pero creo que sí nos lleva a eso, es un desastre para mí. Estamos ahí a un eslabón del fascismo, porque ¿con qué base vamos a criticar otras posiciones si nos van a contestar como lo hace Dugin, ahorita lo vamos a ir, bueno, eso es tu verdad, yo tengo la mía y ni siquiera hay tal cosa como la verdad. Y luego lo segundo que él dice que tiene que ver, a ver, vamos a escuchar los últimos 10 segundos, perdón. Sí, Otra te vez. iba a decir. Ha progresado mucho y esta idea de que, no, es que existe la narrativa y la realidad. Vale, pero los mitos han sido sumamente fundamentales para las formaciones históricas, tanto políticas como bélicas, como culturales o de cualquier otro tipo. Lo raro es que el humano sigue siendo un animal mitológico.
Estoy de acuerdo, pero ese es el problema. La teoría crítica se opone a eso. Trata de salvarnos de como humanos de que necesitamos supuestamente esos mitos y que simplemente cambiamos un mito por otro. El problema no es el tipo de mito, sino el problema es que necesitamos supuestamente, que no creo, un mito fundacional de algo. Ese es el problema. Y cualquier tipo de teoría que se asuma como crítica siempre se opone a eso. Por eso se hace lo que tú ya dijiste hace rato. Se trata de desnaturalizar algo que parece naturalmente dado, como los mitos fundacionales. Y una vez que haces eso, dices, ok, es un mito. Por lo tanto, no tiene que ser así como es. Las cosas pueden ser de otra manera, porque no es un orden naturalmente dado por alguien, sino se puede cambiar, está hecho por humanos y se puede cambiar. Y el día que abandonemos la supuesta necesidad de crear mitos, estamos ya a un paso de un mundo que esté por lo menos libre de estas guerras a los que aparentemente no nos podemos escapar. O sea, no entiendo por qué él, por un lado, dice que tiene esos estudios críticos, pero por el otro dice que somos criaturas mitológicas. O sea, ¿estoy otra vez en la Edad Media o qué? No, bueno, sí es totalmente lo opuesto a una postura marxista de alguna manera, porque Exacto, diría además, más bien lo exacto. contrario, que los mitos han importado poco o importan como expresiones del momento, pero que más bien el desarrollo de la humanidad sigue un desarrollo completamente ajeno a esos desarrollos míticos. Postura que también es ya bastante criticada y puede ser matizada, etcétera. Pero efectivamente, como tú lo dices, creo yo que sí cae en este, pues yo diría lugar común, porque me parece que una postura similar ha existido desde hace 200 años, que es, digamos, esta posición de izquierda, entre comillas, que aboga por mitos laicos, ¿no? O sea, que Revolucionario. Ok, observa, bueno. digamos, justamente en primero el poder de la Iglesia católica para unir a las personas, o sea, Ujú, como ujú. ese modelo institucional cristiano, y luego dicen, bueno, ¿cómo podemos hacer esto, pero que no tenga nada que ver con Dios, que sea laico? ¿No? Y eso pasó desde la Revolución Francesa, si no me recuerdo, con el culto al ser supremo y Ujú, a la razón. ujú. O sea, era algo similar. Y de alguna manera, Ruth Salem vuelve a caer en ese lugar, que no es que yo tampoco diga que sea fácil de llegar a él, porque, por Ah, ejemplo, no. un Sí. autor que yo diría que también es así dentro del marxismo es Gramsci. Y que también Ujú. creo que tiende mucho a esa situación, aunque desde mi lectura él también invita a superarlo, a que las personas no pueden quedarse en el nivel mitológico, sino que tenemos que trascenderlo de alguna manera. Pero como tú lo dices, pareciera que él se queda de eso, más bien con esa lectura, creo yo porque también se conecta bastante bien con una lectura, digamos, de las soberanías nacionales. Primero necesitas tener como actores nacionales, es decir, ya a partir de ahí una lectura semi-racista, y luego cómo cada una de esas tiene su particular modo premoderno, que se sale, digamos, de Exacto. eso, etcétera, etcétera. Mítica, ¿no? Su núcleo Ajá. mítico, Y que justamente fundacional. según él sería algo insuperable. Ajá. Y que lo que Si no vemos es son lo como que es. expresiones de su naturalidad mítica. O sea, es de nuevo las teorías racistas Sí, sí. disfrazadas de algo distinto, ¿no? Sí. Sí, exacto. De que pues somos diferentes, entonces, pues híjole, pues ¿qué le vamos a hacer? Y Sabina, como no es de sorprender, dice, claro, Diego, en eso tienes toda la razón. Vamos a escuchar. Históricamente, o sea, en este momento histórico, nuestro enemigo es la metafísica liberal. O sea, es el hombre liberal, es el hombre moderno. Y aquí es raro porque inclusive yo tengo algunas peleas ideológicas con la idea del humanismo y con la idea de la modernidad. Como No, yo me sorprendí porque yo estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí, ese es el enemigo actual. Sí, sí, sí. Sí. ¿What? ¿What? En ese momento perdí los estribos. En un canal de tele pública mexicana, que tengan ese tipo de discusiones y eso no cause un escándalo, porque eso va incluso, ¿sabes? ¿En contra de qué? De la Constitución mexicana. O sea, ya olvídate de nuestro canal de YouTube. Eso va en contra de tratados que ha firmado México, en contra de la Constitución, que le guste a quien le guste y le pese a quien le pese, no es compatible con lo que ellos acaban de expresar. De que básicamente el problema es que todos los humanos valemos lo mismo porque somos humanos, el humanismo universal, él llama metafísico, claro que lo es, pero por Dios es de las cosas que más se tienen que defender hoy en día. Y si eso ya no existe, estamos en el mundo de Donald Trump. Lo que ella todo el tiempo critica, que la lógica de argumentación de Trump es justo esa, es precisamente esa, de que hay de humanos a humanos. O sea, no todo es lo mismo. Él no llamaría así, pero pues primera clase, segunda clase y algunos países que tienen humanos, pues la verdad, pues mientras no los veamos bien, pero por favor manténganse lejos. O sea,
¿cómo puede ser eso? No lo puedo creer. Y ahorita, si quieres, dices algo, porque vamos ahorita a un paréntesis en el que traje 3 clips del pensador para mí antiliberal por excelencia, que es Alexander Dugin, que nos explica mucho más abiertamente lo Ok. que Diego y Sabina dicen defender, pero sin explicarnos, bueno, qué implicaciones tienen este tipo de argumentaciones. But at the same time, idea of liberal feminism is very bad because they try to kill what is feminine in women. So they destroy womanhood, and they try to put them transform them in parody on the man. That is the worst thing to imagine, I think. But idea that all these consequences of wrong mentality, wrong way of thinking, with materialism, with immigration politics, with multiculturalism, they are based on some philosophical principles that we should change. Without that, we could not effectively defend our borders, our identity, because liberalism as ideology, as philosophy, insists that there is only one identity, individual. That is the origin of all other. If there is only one identity, individual identity, and there is no collective identity, or if there is, it should be overcome or destroyed. That is the main principle of liberalism. So we have no reason to oppose immigration because they are individuals exactly as ourselves. So we could not blame them to be of different culture, to have different identity, because liberalism denies existence of any collective identities. Muy bien explicado. Ahorita que lo escuché otra vez me parece cada vez mejor entre más lo escucho porque es clarísimo, Sí, sí, sí. honesto. Él no se esconde. Y de hecho, ahorita escuchándolo, me pongo a pensar, bueno, creo que el liberalismo ya no es lo hegemónico en el discurso, pero no en los hechos. Porque la política antimigrante en el continente europeo, en Canadá, en Estados Unidos, en México en contra de los migrantes del sur, digo, es lo mismo, pero con gente que no le importa a nadie, porque vienen de, como diría Trump, shithole countries, que no le importan a nadie. Pero no hay casi país que se escapa de este tipo de argumentación. Y eso ya en sentido estricto es antiliberal. No llegan a los grados de Diego o de Trump, pero la tendencia ya es hacia ahí. Y él lo explica muy bien. Eso es incompatible con lo que él quiere, que es un mundo en el que reine la la identidad colectiva por encima de la libertad individual. Lo que eso implica quiere decir que uno ya no puede ser diferente a los demás. Y no nada más me refiero a expresiones de yo soy gay y tú no, sino en todo, en todo. O sea que precisamente el camino que tomó Diego, que si alguien se interesa por su vida, que era, creo que más bien su esposa es psicoanalista, que tiene un hijo con síndrome Down, que luego se mete a esas cosas de internet, que no sabía si iba a tener éxito, que luego viaja por el mundo haciendo documentales de la comida, sobre la comida en los países, que luego se convierte en líder de opinión, que luego o sea, todo eso no sería posible en el mundo que él se imagina que deberíamos de tener, en el que tú te subordinas por completo a la identidad colectiva, y lo que eso implica, pues lo hemos visto al inicio del siglo XX en países como Alemania o Italia. En algunos países se repite de esta forma similar, pero digamos, creo que por eso, y para darte la palabra, se explica por qué él niega cualquier idea de libertad individual, por lo menos como tipo ideal, porque con eso ya no podría argumentar que importa lo colectivo por encima de lo individual. Por eso digo que a nivel de sujeto eso no existe, y si no existe tampoco lo tenemos que defender. Pero bueno, eso es reaccionario hasta las náuseas para mí. Sí, sí, completamente. O sea, creo que de alguna manera igual, no sé si, como haciendo el matiz a lo que decías, creo que sí hay como interpretaciones también del individualismo precisamente, quizás fáciles, de nuevo, nos encontramos como en un lugar común, pero, por ejemplo, que lo entiende como egoísmo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si se entiende, digamos, como un egoísmo total, narcisismo, etcétera, etcétera, se ve como algo malo en sí, como socialmente negativo, y entonces, por ende, sin tanto análisis, una especie de
condición que hay que evitar a toda costa. Entonces, además, él observa justamente como el núcleo fundamental, como tú lo decías, ¿no? Las naciones tienen un núcleo mítico, entonces, si ese núcleo mítico desaparezca, porque desaparece la colectividad, pues efectivamente ya estaríamos hablando de la eliminación de las naciones. Y como lo decía Dugin al principio del clip, precisamente de alguna manera el feminismo, sabes que me parece muy claro, porque justamente el feminismo trata de eliminar la idea del género femenino, igual que la del género masculino. Me parece que ahí ese es el punto, que luego justamente se pierde entre, digamos, diría yo, parte del movimiento feminista que intenta reactivar la idea de una identidad colectiva llamada mujeres, que se opone a una, digamos, como condición estructural. Ya ahí son debates muy específicos, pero me parece que a mí, justamente lo fabuloso del feminismo como crítica moderna a eventos premodernos es exactamente la postulación de que, primero, las mujeres son iguales que los hombres, y eso ya, para empezar, destruye la idea de las diferencias de género. Si en el fondo, digamos, los humanos somos iguales, igual que destruye las ideas racistas, etcétera, etcétera. Exacto. Solo que yo creo que no se alcanza a conectar esa como implicación tan importante de la modernidad y con justamente, diría yo, uno de los objetivos fundamentales que debería ser de la izquierda, precisamente porque se opone a las colectividades que anulan ciertas condiciones del individuo, que yo creo que ya una vez que las hemos tenido con la modernidad serían imposibles de renunciar a ellas, como por ejemplo la privacidad, Sí, digamos, tener tus exacto. propias cosas. O sea, es decir, yo creo que ahí sí no hay, como tú lo dices, es una falta de comprensión en realidad de esa situación. Se van como a lugares comunes y ya, bueno, luego que Sabina muy fácilmente diga, sí, ese es el enemigo, pues sí, o sea, primero no, por lo menos, digamos, tendría que ser sincera y tratar de preguntar un poco más o poner en duda lo que dice Ruth Sarin respecto de una evidente, yo creo, afirmación compleja y confusa en el fondo, precisamente yo creo que se confunde con sus propios términos de alguna manera Ruth Sarin y Sabina no se da cuenta de esa parte, ¿no? Sí, o sea, acabar con cualquier tipo de esencialismo es parte de cualquier forma de pensamiento crítico. Si no, ya eres más del campo de Dugin, que él mismo asume como anti todo eso, pero porque él cree en eso. Por eso él Ajá, sí, también sí, sí. me encanta que cuando habla de la verdad rusa y la verdad de Estados Unidos y la verdad alemana, ya, eso es el mundo que él se imagina. Yo no quiero vivir en ese mundo, porque entonces, piénsenlo nada más, por favor, la gente que nos ve y escucha. Eso implicaría que podríamos llegar a casos en el que ya, por ejemplo, el hecho de violación, bueno, ¿qué es esto? No, pues es que tal vez eso en China es otra cosa que en Estados Unidos. Pasó el mismo hecho, pero pues yo tengo mi verdad culturalmente moldeada que ya no permite que entonces se castigue a los hombres, porque aquí le vamos a llamar masaje intenso para nosotros. Y que además les gusta a las mujeres. O sea, no hay forma de criticar eso si abrimos esa puerta que nos proponen Diego, Dugin y que Sabina creo que sin saber apoya. ¿Te parece el siguiente clip en el que Dugin profundiza? Ah, perdón, vas. Sí, nada más así rapidísimo con lo que decías, se me Sí. ocurrió ahorita un ejemplo perfecto, porque yo recuerdo haber visto al igual alguna vez, fui como a una mini conferencia que se hizo de una persona que apoya a Norcorea y que ha ido Ok. allí y entonces viene de allí y nos cuenta a veces un poco sobre lo que ve y todo. Entonces, justo se dio en un marco además de Morena. Entonces, una persona ahí fue toda una situación. Y entonces, alguna vez recuerdo que le preguntaron, oye, ¿y el tema de las mujeres, de la violencia de género y todo eso? Oh, pues yo no veo nada de eso. Dice, yo veo en los trenes y todos calladitos y firmes así. Pues precisamente por eso no se da, ¿no? Pero bueno, efectivamente, a lo mejor ahí ya no se puede dar porque pues, la opresión es tremenda, ¿no? No hay posibilidad ni siquiera. Sí, y Otra justo forma de en eliminar unos ese minutos, problema. ¿Cómo sí, la ves? sí, exacto, exacto. O también hay países que no miden su nivel de pobres, por ende no hay. Pues sí, así de fácil. Wow. Soluciones postmodernas, me encantan. Ahora vamos al siguiente clip de Dugin en el que profundiza su argumento. So we could not use cultural argument, ethnical, religious argument, because all these faculties are refused, are denied theoretically by liberalism. So when we are, for example, trying to preserve traditional identity or religion or our ethnical traditions, liberals don't understand or don't accept this as something legitimate.
precisely because liberalism is based on the absence on any form of collective identity, and ethnical, cultural, religious identity, national identity as well, is collective identity. So destroying this collective identity, they make automatically welcome the other that destroy or dissolve, I would say, our societies. Creo que la posición queda muy clara. ¿Quieres decir algo? Sí, que yo creo que en realidad, Ok. digamos, tiene razón Dugin en el sentido de que el liberalismo no acepta las identidades colectivas como algo legítimo, precisamente porque rechaza todo lo que no sea individual. Pero precisamente yo creo que ahí el análisis es que en realidad el individualismo como tal es escasísimo en nuestro tiempo. O sea, es Ujú. como lo hemos dicho. O sea, ojalá fuera eso. Ojalá fuera, digamos, como una preocupación constante por hacer del individuo, de las personas humanas en tanto humanas, mucho mejor de los que son. A lo mejor como en un fracaso tremendo o lo que tú quieras, pero en Ujú. tanto individuos, digamos, llevar al límite las capacidades es más bien lo que es escaso en nuestro tiempo porque requiere dinero. En realidad, digamos, yo creo que eso del individualismo es hasta cierto punto como una especie de fantasma que en realidad no existe y que yo creo que incluso Dugin mismo pareciera pelearse un poco, ¿no? Con algo que en realidad yo diría que más bien lo que estamos viendo es todo lo contrario, que el capitalismo crea como identidades colectivas nacionales y las está fomentando de alguna manera por encima de los intereses individuales, por lo menos. Sí, creo que él se opone a esa élite que es muy poca, obviamente, tal vez el 1%, que viajan por todo el mundo, que hablan 5 idiomas, que tienen 3 pasaportes, que ya no se asume como de ninguna parte, ya sabes, los Anyverse. O sea, creo que es esa imagen que tiene en la cabeza, que claro que no es la mayoría, sino la gran mayoría. Estamos anclados porque no podemos salir de esto. Pero eso es como su eh, imagen de combate. Desde luego que yo hablaría no de que todos somos diferentes al 100%, eso sería una estupidez, como el otro extremo tonto. Quien diga eso es un hombre de paja, sino yo le llamaría que hay ciertas similitudes en el comportamiento por regiones geográficas, pero que no es nada esencialista, es decir, que va cambiando, que va cambiando. Como dice un autor que me gusta, italiano, que tiene un libro en contra de las raíces, en contra de la identidad, y dice, la gente se imagina la identidad como un árbol, con raíces y que crece. Pero él dice, si lo entenderíamos como río, como algo que fluye y no tiene un punto final donde lo paramos y lo vamos a defender, creo que es algo mucho más sano. O sea, claro que yo no digo que todos somos iguales y que no hay como cosas particulares de personas en partes del mundo. Yo no niego eso, pero como ellos dicen, como dice Diego y como dice Dugin, hay que defender eso en contra de influencias del exterior. Eso es una comprensión estática de la identidad. Si eso se asume como una Cierto. dialéctica que va cambiando, yo no tendría ningún problema. Pero eso, asumirlo como algo estático, que es como que algo que tenemos que preservar, a partir de ahí comienza algo que para mí es casi fascismo, porque como eso no se puede en los hechos, por eso, justamente por eso, los regímenes autoritarios, antiliberales, ¿qué es lo que hacen? Limitar, por ejemplo, las películas de Hollywood. Que eso es una contradicción lógica, que no entiendo, porque si ellos tuviesen la razón que somos criaturas mitológicas, ontológicamente determinadas por ciertas cosas, ¿qué importa que vea una película que me diga que puedo ser gay? Se supone que yo soy así por naturaleza. ¿Por qué entonces ellos tienen miedo que viendo un producto cultural, eso me cambiaría como persona? Eso no tiene sentido. Sino esa es la prueba viva de que no estamos determinados en gran parte por condiciones biológicas, sino que depende de nuestra socialización. Claro. Y negar eso es necesariamente fascista, que lo quieres a la fuerza conservar y como no se puede, optas por la censura, por la dictadura, por reglamentar todo porque es la única forma que lo puedes más o menos preservar. Y aún así yo diría que no hay régimen autoritario que dure demasiado tiempo. Llegas a un límite porque simplemente creo que es en contra de nosotros como humanos. ¿Quieres decir algo o vamos al siguiente clip? Sigamos. Ahora nos narra un pequeño ejemplo de cómo le va cuando discute con sus amigos liberales. When I have developed this kind of discourse with my friends, European liberals, they were very, very astonished because they consider the liberalism as absence of the domination of the state in the economy, and that's all. And they
are and were against gender politics, against immigration, against globalization, against postmodernism. They were very, very perplexed, I would say, because they very much liked my criticism, but they still believe in the liberalism. But I suggest in that sense reading of Alain de Benoit books and articles about liberalism. I think his critics, he's my friend, very great philosopher, a French philosopher, Alain de Benoit, his criticism of liberalism is brilliant. So he put together all main aspects of what is liberalism and what and why liberalism is incompatible with tradition, with conservatism, with the fight for identity. 3 cosas breves. Él es honesto en el sentido de que no asume como enemigo al capitalismo, sino lo que no le gusta es el liberalismo. El capitalismo no le parece criticable, sino él quiere un capitalismo nacionalista, chauvinista, tradicionalista y todo eso. Ya desde ahí no veo nada marxista. El segundo punto tiene que ver con algo que se tendría que complicar porque me parece que no es honesto, que no hace una división entre liberalismo político y económico. Que tú bien sabes que eso no es lo mismo. O sea, claro que los neoliberales se asumen como sumamente liberales, pero muchos de ellos son profundamente conservadores en todo menos lo económico. Como Elon Musk, por ejemplo, que se asume así como el defensor de la libertad, el más grande desde Jesucristo, pero pide reglamentar todo y se enoja si la gente quiere cambiar de género. O sea, es liberal en una cosa, pero en la otra es profundamente conservador. Entonces tenemos que diferenciar, y creo que él hablaba como de la gente que se asume conservador en todo lo demás que no tenga que ver con lo económico, que de eso hay mucho. El punto número 3 tiene que ver con quién es Alain de Benoit, que él, ya lo he mencionado en este canal, es el gurú teórico de la extrema derecha en el mundo. Él se asume, y con eso hice enojar a mi asesor de tesis, porque él se asume como gramsciano. Él dice, la clave está en Gramsci. Desde luego una lectura, yo lo acepto, un poco tramposa de Gramsci, pero cuando me presentan a alguien que tenga una lectura tramposa de Adorno o Horkheimer, que me lo presenten, porque no la he visto. Creo que ellos sí se sellaron contra cualquier apropiación por algo y Gramsci no. Tuvo condiciones más difíciles. O sea, bueno, más allá de eso, porque él dice que lo que tiene que entender la extrema derecha en el mundo es que se trata de la hegemonía cultural. Eso es lo que tenemos que captar. Ya no nos tenemos que meter en, bueno, si quién vota por nosotros, qué se dice en el parlamento, sino él entendió desde los 80s que hay que captar como el sentido común en cosas polémicas de la opinión pública, no con argumentaciones racionales pensadas, sino agitar a la gente para hegemónicamente, para culturalmente crear un ambiente que les favorezca. Y estoy hablando del padre de Le Pen en Francia, de la extrema derecha en Italia, de la extrema derecha en Alemania. Todos ellos, en Francia, se reúnen desde los 80s y hablan con este autor, y hay un texto de este autor en el que él explica por qué él es gramsciano de derecha. A lo que voy con todo este rollo es que eso es una posición que no es crítica con el capitalismo, es decir, que para mí no es contra hegemónica, sino lo que no le gusta, como creo que lo comparten Diego y lo comparte Dugin, es el aspecto liberal de este asunto. Sino ellos piensan que la mejor forma de convivir es en la familia tradicional, la mujer que tenga los hijos y esté en la casa, que haya claramente un orden por parte del Estado en qué les enseña a los niños, qué le enseña a las niñas. O sea, se imaginan más o menos un mundo como quizás estuvo en cuanto a género en los 50s y 60s. Y con esto acabo. Sabina, tú no podrías estar en la tele, para comenzar. Tú estarías en casa cocinándole a tu marido. Por el amor de Dios. O sea, hasta contradices lo que tú has hecho en tu vida con las posturas que crees defender. O sea, ni siquiera lo pude creer. Perdón, ahora sí. No, sí, totalmente, pero yo ya no quería comentar nada. Bueno, perdón. Perdón. Vamos al siguiente clip, que es muy corto, pero te va a dar mucha risa. Y a ver si lo entiendes, porque yo no lo entendí muy bien. Si es lo que yo pienso, es muy tonto. Esperemos que no. Tal vez tú lo entiendes mejor. Mira, no Claro, sabía. y cuando la izquierda es solo izquierda económica, también se parece mucho al Solo izquierda capitalismo. política, ¿te refieres? ¿O solo Sí, izquierda pues, cultural? cuando solo habla de dinero, Ujú. la izquierda está reproduciendo el modelo Sí. neoliberal.
A ver, te voy a decir cuál es mi hipótesis. Mi hipótesis es que Sabina es de esas críticas del capitalismo según, que piensa que materialismo es que la gente piense demasiado en cosas materiales. Y que el problema es que hoy en día mucha gente nada más piensa en dinero, que pensamos mucho en dinero. Y que hay otras cosas que importan más en la vida. Hay un libro que se llama 100 cosas. Ridículo, no lo lean. Que es de alguien con dinero que dice, a ver, voy a vivir ya nada más con 100 cosas. Porque no es bueno tener tantas cosas. Desde luego en un depa gigante, creo que es en Chicago, ya se imaginan, ¿no? O sea, alguien que vive en su depa gigante, pero ya nada más con 100 cosas. Y ese tipo de crítica al consumo chafa, no dialéctico, no marxista, no sistemática, creo que es a la que ella se refiere, que le molesta que el neoliberalismo, según ella, se enfoca tanto en lo económico y por ende ella dice que cuando la izquierda se vuelve materialista en el sentido de que habla de lo económico, entonces ya se parece al capitalismo porque habla todo el tiempo de las fuerzas productivas y económicas, es decir, que no entendió nada y que piensa que hoy en día el problema de la gente es que piensa demasiado en dinero porque queremos pensar en dinero. Porque porque así nos gusta, porque así nos educaron. Y no es porque tenemos que pagar renta, porque no nos alcanza, porque nos corren, porque suben los precios. O sea, ¿a quién no le encantaría ya no tener que pensar en lo económico? A todo mundo. Pero es una necesidad material, no una cosa cultural neoliberal. O sea, esa es mi hipótesis, pero yo no sé si quieres comentar sobre eso. No, que yo creo que eso también se corresponde un poco con el cambio en general. Bueno, de ese tipo de liberalismo de Silicon Valley, justamente, ¿no? Yo Ujú. diría, porque son los que postulan que justamente la gente ya ni siquiera, incluso tiene un correlato, perdón, en los estudios culturales, en términos, digamos, de ciencias sociales. Estoy pensando, digamos, por ejemplo, el Inglehart y su propuesta de Ujú. estudio de encuesta mundial de valores, por ejemplo, que precisamente, digamos, proclaman que en esos países como Estados Unidos y Europa, como ya no tienen industria, ya superaron esa fase, ya no están prácticamente preocupados por el capitalismo, digamos que ellos llegaron a un nivel tal de desarrollo que ya eso no les importa. Entonces, ya lo que les importa es más bien en términos de género, en términos de la identidad individual cultural que cada uno se va generando. Entonces, precisamente yo creo que si a lo mejor eso fue cierto a finales del siglo pasado y principios de yo diría que en gran medida precisamente por un modelo que por resquicios del modelo del Estado benefactor que no estaban ligados necesariamente a la función del capital, precisamente por eso tuvieron esas posibilidades, a lo mejor si lo quieres ver, de preocuparse por otros temas. Y por eso incluso diría yo que por eso salió justamente el debate feminista y el debate racial, en Estados Unidos sobre todo. Bueno, pero eso no significa que de repente eso haya dejado de existir y ya deje de, digamos, lo económico no esté de alguna manera regresando, y de hecho hoy en nuestros tiempos, a ser como yo diría que siempre fue, pero Sí, la principal preocupación de las personas, que en realidad pues sí. incluso en Europa, la gente Sí, común no tiene ya las condiciones de vida, o que están muy fácil de caer posteriormente en la sí, pobreza. sí, sí. Entonces, eso sí, yo creo que se pierde demasiado. O sea, sí, ella simplemente está en su burbuja de alguna manera. O sea, ese sí es Sí. un ejemplo de persona que no ve la realidad que está a su alrededor y prefiere pensarlo. Pues no sé cómo lo pensará, la verdad, pero. Pues yo no creo que hay mucho pensamiento ahí, pero bueno, más allá de mi misoginia, vamos al siguiente clip que creo que ya viste antes de la grabación, que fue muy chistoso. Ni Y deseable. ahora tenemos a China, Ahora tenemos a China, que es un que es éxito. claramente marxista. Y no, y que es un éxito. Y Exactamente. bueno, Bueno, ¿cómo se dan cuerda el uno al otro? El uno diciendo que es claramente marxista, la otra sí, y que además, no nada más eso, sino que es un éxito. No, bueno, Balam, yo digo que mañana nos vayamos a China porque esto debe ser increíble, ¿no? Pero además, ya estaba diciendo Sabina que eso es lo que no le gustaba de los marxistas, ¿no? Que hablaran de dinero y luego hablan de China como el éxito económico mayor. Sí, No, claro, mira, ella creo que a veces lo no se entiendo. entiende, pero para ya profundizar sobre lo de China, en el siguiente clip Venga. piden, pues no sé cómo lo veas tú, pero yo siento una dictadura. tú dices que sí admiras realmente a China. Yo tengo una hermana que mucho más que yo piensa como tú, Así en el sentido que dice, lo que nos conviene es una dictadura benigna. Alguien tiene que poner en orden a todos estos millones de seres humanos que sea una dictadura benigna Ujú. y donde haya mucho avance cultural, económico, material. Claro. ¿Tú, Material. tú piensas eso? Mira, de hecho, tu hermana dijiste o prima. Hermana. Tu hermana, de hecho, está citando indirectamente a Gotha, a Goethe. Goethe decía, yo prefiero un orden injusto que un desorden justo.
Diego, se llama Goethe, no Gotha. Eso es un lugar donde Marx criticó el programa del Partido Socialdemócrata, por el amor de Dios. O sea, da igual, yo no soy de esos que fetichiza la pronunciación porque es difícil y yo seguramente también en idiomas que no hablo la cago mucho, pero si ya eres tan mamón y sales en la tele y además es un autor que yo creo que sí es pronunciable y se conoce, entonces por lo menos hazlo bien. Acto seguido, no puedo creer lo que están diciendo. O sea, ella dice, además me encanta cuando en la tele hacen eso, que dicen, yo conozco a alguien, porque les da miedo afirmar que ellos piensan eso. Eso es un truco clásico. Es que dice la gente, es que me contó alguien, es que creo que ellos piensan eso, sino es que a ti te da miedo asumir esa postura, primero. Entonces, yo que estudio mucho la construcción del carácter autoritario por parte de la Escuela de Frankfurt, que tengo videos sobre esto en el canal, es fascinante cómo eso es algo muy común en tiempos, entre comillas, confusos, que mucha gente pida eso. Diga, a ver, necesitamos un hombre fuerte que ponga orden. Esto ya es demasiado. Porque asumen que el problema es el desorden. Así, ese es el problema, es un desorden. Cuando realmente eso no es el problema, sino hay un orden muy claro cómo está funcionando esto. No hay mucho caos ahí, la verdad, pero lo asumen, a ver, ya. Ya no me molesten con el parlamento, con la democracia, con las votaciones, sino a ver, ¿quién aquí pone orden? Además, de mano dura. Ella lo encubre en lo que llama dictadura benigna, que además lleve avance cultural. O sea, ¿cómo entonces ella entiende lo cultural? ¿Que puede haber algo cultural en una dictadura para comenzar? Ahí no puede haber cultura. Y más ella que dice ser de la cultura como escritora, pero por el amor de Dios. O sea, yo no sé cómo ella se atreve a decir eso en la tele nacional, decir lo que necesitamos es alguien que ponga orden, una dictadura benigna, y que él obviamente dice, bueno, pues es que este es el modelo chino, eso es lo que yo pido. Lo entiendo como su posición propagandística, pero sí me asusta que ya alguien como Sabina piense eso, porque en últimas consecuencias, creo que gente liberal como ella, de élite, puede que un día en su mayoría sí apoye algo así. Es decir, que se vuelvan fascistas autoritarias sin darse cuenta, porque simplemente dicen, a ver, ya alguien tiene que poner orden aquí con los métodos que sean, porque ya no hay de otra. Y eso ha pasado históricamente ya de esa manera, que gente que dice ser liberal y abierta de repente tiene este tipo de brotes autoritarios que no pude creer, francamente. Sí, pues, o sea, yo creo que de alguna manera una muy buena parte de los críticos del fascismo justamente dirían que es eso, que es cuando el sistema, digamos, ya no puede seguir con el orden liberal y tiene que volverse autoritario para mantener, digamos, como el modelo sigue funcionando de alguna manera. Pero como tú lo dices, es este regreso de narrativas de una añoranza, de un orden deseado, ¿no? Ujú, Que a lo mejor un orden pasado se rompió armónico y entonces es necesario regresar a él, ¿no? ¿Cómo podemos regresar a él? Que claro, yo recuerdo que justamente en la personalidad autoritaria, como lo ujú, decías en el texto de Adorno Colectivo, una investigación grande, ellos de alguna manera también lo observaban, ¿no? Cómo la personalidad se vuelve de alguna manera o pide esa clase de orden por fin. Y que ellos lo comparaban, si no me recuerdo, justamente con momentos de la infancia, ¿no? Donde justamente Sí. hay como esa posibilidad del orden armónico feliz de lograrlo y entonces de nuevo se quiere regresar a ello. Bueno, pues a mí realmente me preocupa mucho. Yo siento que mucha gente cuando se le pregunta si, Ujú, ¿no? ¿Preferirías monarquía o preferirías el otro? Efectivamente, primero no saben lo que significa en realidad, yo creo, la democracia, porque mucho de lo que pasa en Estados Unidos y en nuestros sistemas, por más que en realidad se hable de democracia aquí y de dictadura en China, mucho se parece. Porque todos somos capitalistas, o sea, mucho se parece demasiado. Si fueran a China, probablemente les costaría diferenciar entre uno y otro tipo, diría yo, precisamente porque las personas verías que salen a trabajar todos los días, están comprando cosas, regresan a sus casas, siguen su vida. Es decir, en lo superficial y que es lo más extenso, es casi todo, es muy similar. La democracia lo que permite, y que lo hemos platicado en otras situaciones, desde mi punto de vista, es que por lo menos los intereses de la parte de la sociedad se puedan expresar e intentar llegar digamos, acuerdos que eviten después condiciones de fricciones más terribles, ¿no? Y lo que vemos en China hasta cierto punto es eso. En China, la principal razón por la que se van, yo diría, las empresas, además de los bajos salarios, es porque no vas a tener problemas con los sindicatos porque ahí no hay. No hay ujú. posibilidad de que mañana, digamos, la gente pida, por ejemplo, vacaciones. En China eso no existe. No existe el deseo. Estás loco. ¿Cómo, Pero cómo es crees que algo vas a vivir? cultural, Balam, es cultural. Bueno, entonces Sí, en ese argumento no se podría. no, exacto. Exacto. Sí, que eso es justamente, eso de historizar esas posiciones es lo que haría falta.
para no ser presos del instante y decir, a ver, esto es algo nuevo, extraño, ¿de qué es esto? Sino, no, claro que no, sino tiene que ver con expresiones que ya hubo épocas en la historia de la humanidad que eso se daban y tienes toda la razón que yo jamás diría que estamos en la democracia verdadera que hay que defender. No, claro que no, como creo que lo dije en el programa pasado, hace 2 programas, que un artículo que no me acuerdo de la autora, que entrevistó a trumpistas cuando salieron de la votación y les preguntó, oye, ¿por qué tú votas por Trump si es antidemocrático? Entonces dice, pues a mí qué me importa eso si yo diario en mi trabajo estoy 10 horas en una dictadura en la empresa. O sea, sí, sí, sí. O sea, ¿de qué me hablas de tus libertades democráticas si la mayor parte de toda mi vida estoy en estructuras antidemocráticas por excelencia? Eso se me hizo un muy buen argumento de cómo mientras no democraticemos mucho más espacios, que no le podemos exigir a la gente que defienda algo que no les beneficia en nada. O sea, en abstracto, la democracia no vale nada. Yo estoy de acuerdo. Lo único que yo diría es que tampoco lo otro vale necesariamente más que eso. O sea, estamos para mí entre 2 malas opciones, pero fetichizar la democracia, claro que no. Pero creo que estos 2 fetichizan lo otro. O sea, como que tampoco caen en un lugar mejor. Ahorita lo vamos a oír con el siguiente audio de Sí, Diego, pues que ya, creo que, perdón, vas. sí, o sea, yo creo que básicamente se resumiría en lo que sería algo así como democracia o barbarie. O sea, no hay más. No existe, digamos, como una situación en la que de repente, de alguna manera, ese autoritarismo lleve a un segundo renacimiento y vuelvan a ser. O sea, eso no es así. No, No, sí, no sí, sí. ocurre de esa manera. Entonces, ni siquiera, como tú dices, ella quizás podría estar hablando en ese programa, ni tendrían posibilidad de discutirlo en absoluto. O sea, ahí yo siento que no se dan cuenta que sí, sería un regreso, digamos, a épocas medievales, pero con un imperio tecnológico. Exacto, sí, exacto, mucho peor. Pero Diego creo que ya se sintió más en confianza y habla más abierto. A ver, pero no, es un modelo que no encaja en México. ¿Cuál? Porque eso que estás Hablan de diciendo, China. claro que a Claudia Sheinbaum le interesa que haya buena propaganda, bueno, que haya información que diga, la señora tiene razón. Y O lo que se está haciendo bien. no, hombre, claro. y él venció a Trump y hace yoga antes Claro. de hablar con Trump y lo tiene Pero- seducido. Pero ella defiende, incluso Claudia Sheinbaum defiende el derecho a que A la Televisa crítica. Ujú. pero no solo a la crítica, a la inundación de mentiras. Bueno, ahí yo no estoy de acuerdo. O sea, en ese caso yo estoy más de acuerdo con Stanley, por ejemplo. O sea, yo no permitiría la libertad de propaganda. Ahí ya estamos llegando, yo creo, a las distinciones importantes. Ahí yo se haría una pauta fuerte y determinante. A ver, para empezar, ya esto no debería ser sorpresa si la gente me ha escuchado antes, pero yo soy antidemocrático. Y lo digo orgullosamente. Inclusive me parece que hoy en día lo que se tiene que actualizar del compás político es que los reaccionarios son los de centro. Bueno, le agradezco ya su honestidad rampante, aunque no pude creer. O sea, ya se asume como estalinista, que creo que sí tiene más sentido si se asume de esa manera, que antes se asumía como marxista, anticapitalista, ahora ya es estalinista, ¿va? Y lo segundo es que cae en el truco clásico, para mí, de la izquierda chafa, que acusa todo lo que se opone a sus posiciones como fascista. Ahora dice, el centro es reaccionario. La pregunta es, bueno, ¿a qué te refieres? Aquí lo hemos dicho en los últimos episodios, o sea, Fukuyama se asume como centro. Perdón, pero él es todo menos reaccionario. Eso no le quita lo capitalista ni lo conservador, pero no es reaccionario, a pesar de ser el centro. O sea, de nueva cuenta, él ya asume como buen estalinista de que todos los que se oponen, como lo argumentaba mi profe de historia, bueno, como lo expresaba, decir, tiro en la nuca. Tiro en la nuca con todos los enemigos del Estado estalinista, del Estado soviético, todo eso. Ok, va. Pero entonces no me vengas con esas explicaciones de que, bueno, es porque los de centro son reaccionarios, por ende son fascistas y en consecuencia son los enemigos a muerte. No, esto no es así, sino eso es tu mundo como te lo imaginas profundamente, por eso le puse el título autoritario. Entonces, asúmete como antidemocrático, como autoritario, pero ya no me vengas con que, no sé, esto es marxista, esto es de izquierda, esto es liberal. No, claro que no, sino es un mundo autoritario que yo creo, es mi única imaginación que se me viene a la mente, es que él o recibe dinero para propagar eso o se asume que él va a tener una posición importante en ese mundo autoritario, es decir, que va a ser, ¿cómo se burlaban de la Unión Soviética? Es que todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros, o algo así. O sea que esa distopía de izquierda de la que nos tenemos que hacer cargo, él simplemente la quiere revivir y digo, no, bueno, ¿qué es esto? No, sí. O sea, eso me parece que es, como tú dices, ya se declaró prácticamente. Destapó. Sí, Pues yo diría sí. como alguien de derecha, o sea, y rozando como la extrema derecha.
O sea, pero no le diría en absoluto que esa es una posición de izquierda. Y también, digamos, de Sabina me parece que es como, me sorprende lo fácil que se olvida, por ejemplo, como en México, pues prácticamente hemos tenido 2 siglos de luchas que han costado sangre. O sea, y en una muy buena medida, sobre todo el siglo anterior, por ejemplo, recordemos, hubo la Guerra Sucia, que fue prácticamente que los pueblos de Guerrero y de Oaxaca y de Michoacán eran tan pobres y tan miserables que entonces tuvieron que levantarse los campesinos en armas contra el gobierno porque no podían seguir. Y hubo una represión espantosa y perdieron. O sea, al final perdieron, como se retrata en la película El Violín. Y entonces, digamos que eso, digamos, sería o sea, ellos no murieron por nada, entonces, o sea, como todo digamos, parangón que luego ellos mismos hacen de decir, no, nuestra lucha viene desde el 68, la matanza, por eso, digamos, nuestra lucha recupera todo. O sea, en México, digamos, esta lucha ha sido en una muy buena medida de que ha habido grupos que han estado oprimidos y excluidos y quieren ingresar, o sea, quieren tener posibilidad de dirimir esos conflictos. La democracia en sí es la posibilidad de abrir esa lucha a mecanismos legales, renunciando a el plano donde nos matamos unos a otros con armas y a ver cómo le hacemos, ¿no? Pero acabar con la democracia no acabaría con esos problemas, solo los volvería más terribles y sanguinarios en su resolución. Y sería mucho más difícil además, porque la democracia también resuelve un problema que incluso los de derecha que son inteligentes observan, que es la rotación de la élite. Es decir, que no solo una élite se queda ahí arriba todo el tiempo, no elimina el problema de élite. Y a lo mejor muchos de ellos no querrían que se acabaran las élites, pero sí, digamos, por lo menos posibilita el hecho de que la élite se cambie con el tiempo. Toda dictadura en una sociedad dividida en clases es la prevalencia del interés de una clase social por sobre el resto. Que más o menos es lo que tenemos, pero por lo menos ahora hay una intención de cambiar y se tiene que justificar. En una dictadura ya no habría necesidad de justificación. Y entonces regresaríamos de nuevo a la época de los reyes, donde su dominio vendría dado pues ahora por la técnica, supongamos. Como el video que te puse de Twitter, que la gente se imagina así el mundo, que como de Game of Thrones, que cada líder mundial tiene su dragón, aunque no es dragón, sino y entonces ya nos enfrentamos y a veces gana un imperio, a veces otro, y el pueblo, pues quién sabe, como en las películas de Marvel, ahí el pueblo no está presente, nada más para aplaudir al final al héroe. Pero bueno, Sí. sigue ahorita Un hombre de paja de Diego Rosarín, que creo que dice mucho sobre él. No puede haber una democracia sin soberanía, porque las democracias liberales burguesas avanzadas son sumamente manipulables por los intereses del capital. Es muy fácil que el capital internacional fondee la oposición. Muy fácil. Y nosotros lo hacemos supuestamente defendiendo los valores democráticos, metafísicos en abstracto, que nunca ha existido una democracia perfecta. Nunca. Si es que alguien me da un ejemplo, por favor. No hay un ejemplo histórico de una democracia perfecta funcional. Pero ¿quién ha dicho eso? O sea, ¿democracia perfecta? O sea, eso casi me recuerda al mundo feliz de Huxley, o también a 1984 de Orwell, en el que el lenguaje ya como que pierde sentido porque hablas de cosas que ya no son analizables por lo vacíos que son. O sea, ¿quién ha dicho de que existe el mundo perfecto y la democracia, la que tú me digas, es perfecta? Nadie en su sano juicio diría esto. Incluso se ha dicho 1000 veces que no hay sistema perfecto. O sea, quien diga que existe algo perfecto que podemos alcanzar está en un delirio absoluto. Nadie diría eso. Sí, completamente. Entonces, Sí. ahí construye un hombre de paja. Y luego esa afirmación que me recuerda mucho a líderes como Putin y también como AMLO, que siempre piensan que cualquier tipo de crítica interna es porque alguien del exterior los está manipulando. Los está manipulando. A ver, aquí hay una marcha y Zizek se burla de que la primera pregunta de Putin cuando ve una marcha es, ¿quién les está pagando? ¿Quién les está financiando? O sea, no hay marcha legítima. Y aquí, lo hemos hablado con los maestros de la CENTE, no llegaron a esos grados, pero sí anti-mexicanos, que en contra de lo popular, enemigos del Estado, se acercaban. Digo, era demasiado ridículo argumentar que Estados Unidos financia la lucha de la CENTE, pero yo creo que ganas no les faltaban de argumentar de esa manera. O sea, les molesta, y ahorita vamos a hablar brevemente de China, cualquier disidencia interna, porque en su visión del mundo, eso no puede ser. Como somos una identidad colectiva, si hay disidencia, tiene que ser por una manipulación del exterior, además del interés del capital que viene de afuera, como si no hubiese capitalistas mexicanos que perfectamente pueden influir en lo que a ellos les conviene y lo hacen todo el tiempo. O sea, esas dos cosas, el hombre de paja sobre la perfección democrática que nadie argumenta, y luego esa división absolutamente falsa entre el capital extranjero que es malo y el capital interior que es bueno, eso
estamos en el mundo de Dugin, por eso puse a Dugin, porque Dugin diría, claro que sí, en eso tiene razón, y como dices, eso es casi fascista, por lo menos autoritario de derecha. Totalmente, o sea, a mí me recordó mucho estos luego argumentos que dicen de cómo el socialismo es imposible o el comunismo, precisamente porque nunca ha habido una experiencia similar y entonces como no hay ejemplos, es imposible. Entonces yo creo que a lo mejor Ruth Sarin estaría, no sé, es que me suena también, por ejemplo, esos argumentos que decían de darle al voto a las mujeres. Oye, pero nunca ha habido una sociedad donde las mujeres sean iguales a los hombres. Entonces, pues, ¿para qué darles el derecho a votar o para qué cambiar su situación? Pues siempre ha estado así, entonces sigamos con eso mismo. O sea, me parece que es exactamente lo mismo. O sea, no tiene ni idea de que. Primero, yo diría que ni siquiera tiene que ver con un modelo en específico, sino en todo caso hablaríamos de un principio, pero ya, digamos, llegar a esos niveles sería bastante para Russell. Pero bueno, a mí me parece que está en el mismo nivel de argumentación, de nuevo, que quienes dicen que exactamente no podemos cambiar el orden existente porque, pues bueno, es lo que hay y nunca ha habido nada más, entonces no podemos saber cómo sería algo distinto, por ende, lo mejor es contentarnos con lo que hay y mejor preferir, pues, como él dice, una soberanía que de alguna manera, pues según yo entiendo, es como también su forma de democracia, porque lo que mencionó es, no hay democracias sin soberanía. Por ende, solo los países que tienen dictaduras aseguran una soberanía. Es complejo esa propia definición que él da. Está complejo. Vamos al siguiente clip que ahora hace apología de China. El único ejemplo factual, concreto, real, material, aspirable que tenemos es el de China. Sí. Que viene basado en confucianismo y legalismo Bueno, chino. y allí es el gobierno el que... A ver, confucianismo y legalismo chino. Entonces ya no A mí marxismo. bueno, eso es una buena pregunta, pero a mí me tendría que explicar eso. Confucianismo y legalismo chino, pero bueno, eso ya sería para otro programa porque Sabina no le puede seguir, vamos a decir. regula. Entonces, Exactamente. como no existe otro modelo, yo digo, pues ni modo. Hay que aprender. Ay. Es que nota su autoritarismo, como no hay otro modelo, ni modo, se lo tienen que chutar, se lo tienen que tragar. Como no hay de otra, ahí les va. O sea, ¿qué tipo de forma de argumentar es eso? De que porque no hay de otra, ahí les va, malditos. A ver, vamos a terminar el clip. Hay que seguir el modelo chino y Hay el que gobierno estudiarlo. se tiene que meter a estas compañías de redes, a Claro. las televisoras, a los periódicos Claro. y tiene... Ojalá hubiera dicho por lo menos se tienen que meter a las empresas, pero eso no le importa, no le parece importante, sino que se meta a los medios de comunicación, que me dejen de insultar, malditos. O sea, ese tono autoritario, ya lo he mencionado varias veces hoy, me asusta por parte de Sabina. Lo esperaba de Diego, porque él hasta creo que le gusta provocar de esa forma, pero de Sabina nunca lo había escuchado de esa forma. Entonces, que esa élite cultural de México tenga elementos que se atrevan a dar este tipo de formulaciones, me hace recordar épocas históricas muy oscuras. Sí, no, completamente. O sea, yo creo que precisamente la prensa de alguna manera tiene que ser una limitación al gobierno. Y si a ella le molesta, pues es porque es muy cercana al gobierno. Evidentemente va a ser criticada. Pero bueno, efectivamente, como tú dices, a mí también me espanta y no me preocupa tanto que sea Sabina. Me preocuparía sobre todo que sea un pensamiento más común entre las élites Bueno, mexicanas y sobre todo que se dicen de izquierda. No, bueno. vamos Totalmente al lo siguiente opuesto. Venga. clip, en el que él nos reta, porque Ok. anticipa la crítica como pendejos, más bien, anticipa la crítica de pendejos como nosotros. A Escucha. ver. Porque estoy 100% seguro que la gente que vea esto va a decir, pero en China no hay libertad de expresión. Y digo, los reto a que vayan a China y vean la cantidad de libertad de expresión que hay. En China el ciudadano tiene derecho a hacer manifestaciones. Por ejemplo, mucha gente dice, ¿y qué pasa con Tiananmen Square? ¿Por qué no se puede hablar? Mentira. Yo tengo amigos que han dado conferencias sobre Tiananmen Square en China. A ver, pero Eso es completamente falso. Eso es narrativa gringa. Me recuerda eso que dijiste que fuiste a un lugar donde hable alguien de Corea del Norte Ah, sí. y te dijo, no, bueno, o sea, yo tengo amigos que dieron una conferencia. ¿En dónde? ¿Con cuánta gente? ¿Quién lo transmitió? No importa, dieron una conferencia. Y luego remata con que eso es, creo que lo que quiere decir, narrativa gringa. O sea, como si nada más en Estados Unidos se criticara la no libertad de expresión en China. O sea, eso me parece una absoluta estupidez, pero más bien es una posición anti-Estados Unidos, por eso hace propaganda a favor de China, pero quien argumente en serio. Y yo nada más lo sé de veras muy bien documentado de las películas. O sea, ahí está un libro entero que además los chinos lo aceptan, ni siquiera es que lo escondan, así que digas, híjole, sino ellos te dicen, tenemos razones para tener
un ministerio que se dedica únicamente a eso, a revisar si esto se puede aprobar, si se considera digno o si no o si no se considera digno, entre comillas. Eso, perdón, eso no es libertad de expresión, ni siquiera en lo cultural. Ya ni hablemos en lo político, ya ni hablemos. O sea, yo no entiendo ese cinismo, a menos que sea una provocación deliberada para llegar a algo o para cobrar sus cheques o para interesar a la gente en aspectos chinos, no sé, pero a ese nivel de mentira lo recuerdo únicamente de la Unión Soviética cuando decían, no, bueno, aquí está lo mejor del mundo, vamos más avanzados que los Estados Unidos, este reino va a durar 1000 años y a los 3 años se les cayó. O sea, no entiendo por qué puede uno ser tan de negar algo que hasta los propios chinos, creo que serios, jamás negarían. Sí, pues no sé, o sea, yo creo que a mí me parece realmente, pues triste, ¿no? O sea, pensar que eso de alguna manera puede ser una especie de utopía, o sea, es todo lo que podemos aspirar entonces como personas, no hay nada más. Y pues sí, como tú dices, o sea, en China tienen un sistema de crédito, de crédito social, por ejemplo. Entonces, digamos, te vigilan hasta de todo y te van puntando según tu comportamiento, o sea, si, cómo consumes, qué amistades tienes, tus deudas, tus opiniones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, justamente es, digamos, o sea, como una cristalización, luego me da la impresión como de todo lo que pensaba Foucault que caracterizaría una disciplina capitalista Ándale. absoluta. O sea, yo creo que justamente ese proceso en el que el sujeto se convierte en un objeto cuantificable, disciplinable, a través de incentivos, castigos, o sea, se vuelve, digamos, ya en una obediencia total que ya no permite la posibilidad de la crítica o la posibilidad de poner en duda esa situación. Entonces, a mí realmente a mí me asustaría más bien que cada vez nos estamos yendo, creo yo, hacia allá. O sea, de alguna manera, aunque no lo vea Ruth Sarin, creo que Estados Unidos, desde que, como lo hemos analizado en otros episodios, desde que fue esta cuestión de la guerra en Irak, o sea, que fueron el atentado a las Torres Gemelas, e inició lo que algunos teóricos denominan como el estado de emergencia permanente, pues yo creo que más bien cada vez el mundo se vuelve más autoritario y Estados Unidos observa Ujú. en China, así como lo hace Ruth Sarin, un ejemplo a seguir, que cada vez se Sí, sí, parece sí. más. Entonces sí, yo más bien, a mí me espanta que precisamente esa sea de alguna manera el faro de guía de ellos y no, Sí, por sí. ejemplo, Europa. Más bien, Europa es todo lo contrario de lo que ellos critican, que ahí sería, yo lo he estado pensando últimamente, pero tendríamos Ujú. que hacer como un concepto, a lo mejor ya lo hay, digo, hay gente más inteligente que Ujú. yo, obviamente, pero como similar al concepto de orientalismo de Samir Amin, que justamente hacía referencia a toda Mm, esa forma ujú. mágica, mitológica que veía Occidente a Oriente. Y ahora más bien yo creo que deberíamos hablar de un occidentalismo, precisamente como esta imagen mítica, evidentemente, donde de Occidente europeo, donde viene todo lo malo, todo lo que aqueja a las sociedades, viene de ahí, del contacto con ese ser que contaminó al mundo de una especie de desorden armónico tremendo, ¿no? Entonces, bueno, no sé, me parece que Fíjate, esa es una efectivamente buena idea. Rutsarin cae Es ahí. una buena idea porque efectivamente cumpliría con la misma característica de caricatura. Porque Efectivamente, la sí. crítica de Edward Said era, bueno, es que ustedes están Edward imaginando Said, algo. perdón. Sí. Edward Said se imaginaba algo, más bien, nos explicó de cómo en Occidente, entre comillas, se ve el Oriente y que eso está atravesado por figuras místicas e ideológicas manipuladas, contradictorias, que son una ideología en gran parte imaginada de la gente, no por eso menos real, porque la política se basaba luego en esa imagen que la gente tenía de Oriente, pero tienes toda la razón que eso se volteó de alguna forma y ubico muy poca gente que cuando habla de Occidente lo hace de la manera cuidadosa, como antes nos lo pedían de Oriente, que con toda la razón nos lo pedían. Oye, tú no puedes hablar así de todo una región geográfica como si fuese un bloque monolítico en el que todos son iguales, retrasados, barbáricos y violan a sus mujeres porque así les gusta. O sea, es que eso era la imagen de muchas personas de Oriente en esas épocas. Sigue siendo, pero ya menos. Pero tienes razón que hay como una especie de backlash que hacen ahorita lo mismo con muchos países europeos, que además allá está más dividido que nunca. O sea, te podrías ir de un país a otro y parecen dos continentes diferentes que más allá de su ubicación geográfica no comparten nada. O sea, ya desde hablar de Occidente yo ya tendría problema, pero creo que es una buena idea y yo no la he leído. O sea, yo no he leído este tipo de crítica con las herramientas de Edward Said hacia la crítica a Occidente el día de hoy. Ya para terminar, vamos a 3 clips
que ya no son de la entrevista, sino que son de una entrevista que le hicieron a Kai Strittmatter, que es un autor alemán que tiene un libro que se llama La reinvención de la dictadura en China, que es de lo mejor que he leído al respecto, porque comienza en el libro diciendo que lo que pensamos de China es equivocado. Es decir, no es que sea el manifiesto, sí, claro, China es lo peor del mundo, es Hitler 2.0. No, no, no. Él dice que es otra cosa, que si no lo comprendemos, fallamos en nuestro diagnóstico y análisis de las cosas que están pasando. O sea, él no es una réplica de lo que todo el mundo tal vez piensa en su pensamiento, que también hay antichino. No es eso, sino él vivió allá, conoce mucha gente de allá y se basa en algo que me pareció muy detallado de explicación, porque es una nueva invención, o sea, una nueva forma de control de la gente en un espacio geográfico. Y que eso es lo que importa, y que además él lo menciona en el libro, que cuando habla con empresarios alemanes, les gusta, justamente como dices, no, pues esto está increíble. Ahí ya tenemos la certeza para los siguientes 20, 30 años, porque quienes mandan van a seguir mandando y no tenemos que lidiar con gente que va a hacer huelgas, que pide más, que quieren otro sistema, que votan pero por el partido que no nos conviene. O sea, hay una simpatía por parte de la élite europea capitalista con la élite china. Eso ya bien lo indicaste. No me gusta, pero va a ser necesario este clip en el que en el programa que lo entrevistaron, que se ve chafa, pero es la única entrevista traducida al español que encontré, por eso perdonen eso, pero él es muy serio, en el que nos van a explicar, bueno, quién es él, porque ya veo los mensajes que dicen, bueno, ¿y este nazi quién es que se atreve a criticar a nuestro país armónico? Creo que son 30 segundos que nos explican quién es él. Kai Strittmatter estudió sinología en la Universidad de Múnich de 1984 a 1992, con visitas de estudio a Xi'an, República Popular de China, y Taipei, Taiwán. Luego asistió a la Escuela Alemana de Periodismo en Múnich. Desde 1997 fue corresponsal en Pekín del Süddeutsche Zeitung durante 8 años. De 2005 a 2012 informó desde Estambul sobre Turquía y Grecia. De 2012 a 2018 fue su corresponsal en Beijing nuevamente, con fluidez en mandarín. Ha estudiado China durante más de 30 años. Ahora es miembro del Instituto Mercator de Estudios de China en Berlín. Ok, hasta habla el idioma. Yo no creo que Diego hable mandarín, que no me parece un argumento, pero ya que estamos en este tipo de tribalismo, eso cuenta como argumento. Ahora sí, vamos al primer clip en el que él nos va a explicar, bueno, ¿qué es esto de la armonía? Que creo que se podría traducir a lo que Diego hizo referencia con confucianismo. El Partido Comunista realmente ama usar el término armonía. Es como que el ideal de una sociedad es una sociedad armoniosa. Ese es el eslogan de la propaganda que se está dando ahora en China. Y a lo que se refiere con una sociedad armoniosa es silenciosa. Una sociedad donde ya nadie levanta la voz, y la gente en China, los ciudadanos, la gente en el Internet, han usado este término para burlarse de una manera irónica. Así que en el Internet, cuando la gente china, cuando los ciudadanos chinos dicen haber sido armonizados, a lo que se refieren realmente es que han sido silenciados. Sus cuentas han sido eliminadas, sus comentarios han sido eliminados, han sido bloqueados. Eso me gustó, y de hecho lo menciona también en el libro, es que como estrategia subversiva, que no se puede hacer mucho, se usa en tono irónico lo que oficialmente es la propaganda. Es decir, que se celebra que la gente se asuma como comunidad armónica. Ujú. Entonces ellos dicen, bueno, muchas gracias por habernos armonizado. Lo hacen en tono de burla, pero no hay forma de comprobar que es tono de burla, y eso es como esa resistencia a un modelo totalitario. Lo mismo narra Zizek de cuando él era joven en Eslovenia, que era parte de la Unión Soviética, que se burlaban con una exageración afirmativa. Es decir, que celebraban tanto el sistema que los oficialistas los iban a buscar a la universidad. Oye, yo no te creo que estás siendo honesto, porque decían, claro, esto es lo mejor. Se ponían las playeras y hacían fiestas en honor a Lenin, la revolución, pero era tan exagerado que claro que era burla. Pero ya no les quedaba de otra, porque si oficialmente criticabas, pues ya eras en ese entonces, pues no sé si matado, pero por lo menos callado de una u otra forma. Y en este caso pasa lo mismo, que lo único que les queda es cierta ironía con la ideología oficial, que eso siempre me parece una estrategia subversiva, elegante, y que a veces lleva más que la crítica con argumentos.
cuando hay como una sobreafirmación de lo existente que deje en ridículo lo que se afirma como bueno. Y creo que lo logran. ¿Quieres decir algo sobre lo de armónico? Pues me parece que justamente hasta cierto punto es el objetivo de la crítica, de la teoría crítica Ujú. sí, ¿no? Que es precisamente denunciar estas formas aparentemente armónicas que se imponen precisamente con un discurso de armonía, de una promesa de precisamente un futuro en el que ya eso va a dejar de pasar y entonces todo el mundo vamos a estar bien y todo el mundo estaremos contentos. Y como lo mencionaba el autor, precisamente se trata como de una especie de reinvención de cosas que al final terminan por caracterizar a las dictaduras, que es básicamente la idea o el convencimiento a sus habitantes de que no solo el orden está adecuado, sino que es necesario que cada quien tenga su lugar, porque si se van de su lugar, empieza, digamos, los problemas. Y de alguna manera, incluso esas visiones, bueno, digo, son ideológicas en la medida en que tratan de mantener ese orden, porque la realidad es que, como lo hemos mencionado aquí, y como incluso, digamos, el mismo Fukuyama lo mencionaba en el episodio pasado, el capitalismo tiende a la desigualdad y ya eso en sí Ujú, mismo ujú. genera, digamos, una destrucción total en el sistema que, de alguna manera, de hecho, es el argumento de Marx, que dado que el capitalismo se reinventa constantemente porque necesita condiciones tecnológicas que, por ejemplo, como ocurre con la IA ahorita, sacan una muy buena parte de la humanidad de lo que es necesario o del mercado laboral, ¿no? Entonces ya no son necesarios. ¿Y qué pasa con esos? Como ya precisamente están enturbiando la imagen armónica de la sociedad, pues lo que queda es excluirlos u oprimirlos o directamente mandarlos a otros países como pareciera estar ocurriendo en Estados Unidos. Entonces, me parece que justamente es la visión armónica la que, por ejemplo, promete Trump y la que trata de hacer cumplir al quitar a los migrantes de allí, que son la parte sin parte, como decía Rancière, es decir, los que Ujú. están allí más bien molestando, sobran, que ya no tienen nada que ver con esto y que, bueno, a mí me parece que justamente es una visión totalmente antimoderna. O sea, en eso sí no lo ocultan y más bien lo que me preocupa es que las personas piensen que es lo contrario, ¿no? Que se trata como de una visión Que eso es el marxista, de futuro, izquierda, que eso es el futuro, utópico. sí, no. O sea, la Y misma idea hablando de de la eso, utopía ajá. debe de ser criticada. Creo yo que esa es como de Sí, alguna manera la exacto. lección que queda. Sí, eso se debe de criticar, pero vamos a decir una leve mejora en el futuro. Bueno, esto no lo es. Ahora sí, ya al último clip, que es un poco más largo, en el que el autor nos explica cómo funciona concretamente, con un ejemplo, de hecho dos, el mecanismo de censura en China. Vamos a escucharlo. Sí, el Partido Comunista realmente es experto en esto. Ellos tienen que hacer que la gente se olvide una y otra vez sus propios errores o hasta sus crímenes. La plaza de Tiananmen es un ejemplo perfecto. Cuando fue el 25 aniversario de la masacre de la plaza de Tiananmen, una de mis colegas de NPR, National Public Radio, una colega americana, ella fue a la Universidad de Beijing y esa es la universidad donde comenzó el movimiento democrático. Empezó y no nos olvidemos que en su punto más alto habían como 2 millones de personas marchando en las calles de Beijing y por supuesto que la imagen más icónica de esta protesta de Tiananmen es el hombre del tanque, es el famoso hombre con la bolsa plástica en su mano, parado frente a 4 tanques en la plaza Tiananmen haciendo que se detenga. El mundo entero conoce esta foto, es una de las fotos más icónicas del siglo XXI. Entonces, mi colega fue a la Universidad de Beijing con esta foto y le preguntó a 100 estudiantes ahí, estudiantes de la Universidad de Beijing, por supuesto, si reconocían esta foto, si sabían dónde se había tomado esa foto. ¿Y sabes cuántos de ellos sabían que esta fue tomada en China, en Beijing particularmente? 14, solo 14. Y 86 dijeron que era Surcorea, Kosovo, Irak, ¿sabes? La generación joven ha olvidado completamente esta situación. No sabe lo que pasó en la plaza de Tiananmen. Y la enciclopedia china, equivalente a Wikipedia, tiene columnas para cada año de la historia y solo tienen información para el año 1987, 1988, 1990, pero en medio el año 1989 está perdido. Bueno, lo que vimos aquí es quizás el ejemplo más emblemático, que es la protesta democrática del 89, de la que más o menos todo el mundo debería de saber, esta foto icónica. Pero más allá de celebrar eso, se trató de algo empírico que una colega de él hizo, que fue a una universidad
preguntó a 100 personas, la gran mayoría no la ubicaba. Un hecho que no tiene tanto, no es un hecho de 100 años, sino tiene poco menos de 40 años. Y aún así, la gran mayoría de los jóvenes estudiantes, o sea, se supone que la élite del conocimiento, ni siquiera podía ubicar la foto, ni qué fue. Lo que sí me llamó la atención es que contestan que son cosas que hizo alguien del exterior, o sea, que fueron la Unión Soviética, que fue Estados Unidos. O sea, que es algo muy común decir, a ver, mi sociedad armónica no puede cometer actos que me parecen malos, sino si veo algo malo en una foto, debe verse algo del exterior o por lo menos algo manipulado por el exterior. Y ya la última idea es que para eso nos ayuda Benjamin, que él en sus tesis sobre la historia tiene un aforismo en el que menciona de alguna forma que, que la historia ni siquiera está a salvo de los fascistas y se refiere justo a eso, Muy que la cierto, sí. historia no es algo que está ahí por siempre preservado y siempre tenemos acceso, sino como diría también Meyer, el historiador mexicano, constantemente es un campo de lucha de interpretación. En este caso es un campo de lucha de que quiero que ciertas cosas simplemente ya no se recuerden, porque lo voy a censurar para que eso quede borrado de la historia. O sea, un régimen actual puede cambiar la concepción de la historia de la gente de ese país. Y a eso se refería precisamente Benjamin. Y si eso es algo a lo que Diego y Sabina aspiran, pues con mucho gusto, pero yo me tendría que ir, porque yo no quiero vivir en su comunidad autoritaria y que me digan qué hacer, etcétera. No, muchas gracias, pero no cuenten conmigo. Sí, a mí me parece que precisamente la cita de Benjamin fue buenísima porque lo que está pasando en China es una censura total a su historia, que yo creo que incluso llega a más bien la historia más reciente, como tú dices, pero también a eliminar la raíz crítica marxista que todavía existía, creo, en las intenciones del fundador del Estado Ujú, chino actual, que sería Mao Zedong. O sea, ya él ujú, no se menciona ujú. tanto como antes, por ejemplo, ni tampoco sus intenciones de la sociedad socialista, e incluso, digamos, pese a que, si no mal recuerdo, el libro rojo, es decir, el libro de citas de Mao Zedong, es el libro más impreso de la historia. O sea, estamos Ujú. hablando, digamos, de un evento cultural muy importante, pero que parece ser que yo creo que ya cada vez está más borrado. O sea, yo ya no he visto que argumenten desde ese punto, sino que precisamente como tú dices, o sea, pareciera más bien que, por ejemplo, la idea de el confucianismo o el legalismo chino que dijo Ruth Sarin, que básicamente es, digamos, la tradición burocrática de China, así como en Alemania tienen su tradición burocrática, que obviamente de eso Ujú. es lo peor del pensamiento, diría yo, de Alemania, pero bueno, es lo que salió, digamos, hacia el exterior. Y bueno, de alguna manera es lo que ellos también tratan de irlo sustituyendo, diría yo, como que ese mito confucianista. Ahora, me recuerda, digamos, me parece en sí mismo bastante curioso cómo más bien lo idolatran en vez de ver que ¿por qué será que una ideología del medievo que mantenía, digamos, a las personas precisamente en una situación espantosa? Me equivoqué, no es el medievo, es simplemente la historia antigua de China, digamos, pero que sostenía reinos o que le servía, digamos, a reinos que creían venir del cielo. ¿Por qué funcionará entonces en China? ¿Por qué, digamos, está cambiando? Como que eso no lo tratan de poner en duda o de cuestionar detrás de eso, ¿no? Sino que, te digo, A me menos parece. que pretendan lo de Dugin, que si es algo que es como parte de esa región cultural, es algo bueno. Sí, Es sí, sí, o como sea, la forma de ser de los chinos que debe de ser preservada en contra de la influencia malvada de sí. Occidente que quiere democracia y libertad, más o menos así, ¿no? Sí, sí, es Podría ser. verdad, es verdad. Yo creo que sí, es básicamente eso. Tienes razón. Pues qué triste, Pues la verdad. bueno, sí, la verdad que triste, digo, me disculpo porque hablé mucho de la emoción el día de hoy, que eso no es algo que yo suelo apoyar, pero en este caso no tenía de otro porque me asusta, o sea, hemos ya hablado de Rusarín en episodios, pero ahí fueron programas en YouTube, en su canal y todo, y ahí tiene todo el derecho, obviamente, de opinar y lo que él quiera, aunque lo critiquemos, jamás yo pediría que lo censuren. Pero en este caso ya fue un programa público en la tele mexicana, y ahí sí me atrevo a decir que eso no debería ser de forma crítica, que se haga propaganda sin ser cuestionada de forma inteligente y que se le dé una plataforma a personajes como él sin que ni siquiera, porque a ver, él fue a entrevistar al Nicolás Maduro, ¿lo hizo gratis? Seguramente no. Y que ella lo presente como una voz independiente es una burla a los mexicanos que vemos ese programa. Bueno, a cualquiera, pero creo que nadie fuera de México ve ese programa. O sea, a los que vemos, eso es una burla, es propaganda en sí mismo y cuando es financiado con dinero público, sí me parece altamente criticable, mucho más que si sale en YouTube. Sí, sí, totalmente. O sea, ahí sí tiene que ser criticado, sobre todo porque tiene recursos públicos, ¿no? Y además tiene
Sí, no, tiene que ser. Y además se oculta como de izquierda, sobre todo eso es lo que a mí me preocupa, pero que no son capaces realmente, creo yo, de darse cuenta de lo que está en juego en realidad en este momento. Simplemente recuerdo que vi un fragmento de una entrevista que Ujú. mencionaba a Gigi como en realidad pues solamente en Occidente, o sea, en Europa, en esa parte de que odia tanto, se pudo poner en duda la esclavitud. O sea, en ninguna otra parte de la historia de la humanidad jamás se pudo poner en duda eso. Fue precisamente Europa la única que logró más o menos, que ya lo había hecho una parte por el cristianismo, pero que ahora Ujú. fue total precisamente por pensar que todos los humanos son iguales y no merecen esa situación. O sea, eso es lo que me parece que se pierde de vista y se pierde lo que Castoriadis, fíjate, mencionaba, que es acerca de la libertad, yo diría individual, que cómo pudiéramos entenderla, creo yo, de una manera un poco más precisa, es precisamente como una instancia reflexiva y deliberante, es decir, como pensamiento y voluntad, Ujú. es un proyecto social e histórico. No, es decir, Ujú. no es la esencia de nosotros tampoco. Es el resultado de siglos y siglos y siglos yo diría, de lucha de clases también, de desarrollos sociales muy, muy profundos, y que entonces de alguna manera nos dieron la posibilidad de que, por ejemplo, hoy en día tú y yo estemos aquí frente a quizás no a tantos espectadores, pero sin una censura específica, hablando sobre esta clase de cosas. Pero si ese proyecto, digamos, lo eliminamos simplemente porque viene, o sea, con un argumento más racista, porque viene de una región del mundo europeo, eso sí me parece que ya cae en lo irracional, pues en la barbarie. De nuevo, yo ahí sí insisto que esta división que hace Rosa Luxemburgo entre socialismo y barbarie, creo que ella se refiere justamente hasta cierto punto a esas condiciones del liberalismo que no han sido del todo dadas. O sea, en realidad no es cierto Ujú. Sí, que el exacto, no, individualismo no, pues no, esté, sí, sino que ahí queda como un proyecto pendiente y que más bien es eso o nada. O sea, o es la barbarie regresar a la Edad Media. O sea, yo no le veo de otra. Y eso es lo que ellos simplemente no, creo yo que no alcanzan siquiera a matizar en el fondo. por lo menos no les importa. Parecía Bueno, que creo no. que sería todo por hoy, ¿verdad? Fue Sí, largo, intenso, pero necesario. sí, estuvo Gracias, chévere. Palam. Cuídense mucho y nos vemos para la próxima. Hasta luego.